Ya, disculpen. Ahora sí. Entonces, bueno, les decía que esta presentación está estructurada de la siguiente manera. Vamos a empezar con una recapitulación muy breve de la sesión pasada y después, pues, nos vamos a ir con estos otros contenidos. Bueno, rapidísimo para que nos dé tiempo de avanzar. Ya ven que la sesión pasada justo empezábamos con esta lámina que decíamos que la economía depende de las personas, ¿no? Necesitamos que haya personas que realicen actividades económicas y a su vez estas personas dependen de la calidad del medio ambiente, ¿no? Que haya recursos disponibles, que haya suelo, que haya agua, que haya alimentos y a su vez el medio ambiente, bueno, la calidad ambiental va a depender en gran medida del manejo o del uso que hagan las personas del capital natural en general, ¿vale? También, no sé si se acuerdan que mencionábamos la sesión pasada que una estrategia nos lleva a pensar en muchas otras cosas. No podemos hablar de estrategia como solo un título muy fashion, sino que una estrategia nos lleva a pensar en un objetivo que tenemos que cumplir y en metas que nos van a encaminar hacia el cumplimiento de este objetivo. A su vez, las estrategias se componen de líneas de acción, que son las acciones muy concretas que nos van a llevar hacia el cumplimiento de estos objetivos y metas, y también comprende una serie de indicadores de progreso, indicadores de evaluación, indicadores de impacto que nos van a permitir saber cómo va el avance de nuestro proyecto. También nos lleva a pensar en actores que se involucran tanto en la implementación como en el seguimiento y la evaluación de nuestras iniciativas, y también una estrategia se enmarca dentro de una situación de interés general. Ya no sé si se acuerdan de la sesión pasada que hablábamos de que pues para este ciclo de conferencias vamos a tomar como situación de interés general de referencia los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y también pues comentamos un poquito acerca de la Carta de la Tierra y el programa o la Agenda 21, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito acerca de la economía como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, ya les decía que necesito mucho de su participación para que esto fluya, así que, pues bueno, aquí es donde empiezan ustedes, respondiendo a la pregunta, ¿qué papel juega la economía en tu vida? Para que me respondan esta pregunta general, pueden basarse en estas otras preguntas como más específicas, más aterrizadas y platicarme un poquito de, o sea, qué tan importante es la economía en sus vidas, si se despiertan pensando en economía, en cómo está la bolsa, ¿no? Qué tan al pendiente están, si leen el Financiero, si leen el Economista, si tienen la aplicación de la bolsa en sus celulares, no sé. ¿Quién me puede platicar un poquito acerca de esto? Acuérdense que si no participan empiezo a cortar cabezas, ¿eh? Aquí tengo la lista, ¿eh? Se los advierto. Hola, yo. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este, pues yo en general no me despierto pensando en la economía. Es un tema que yo creo que no, o sea, bueno, pues no toco tanto, pero no quiere decir que no conozca acerca de él. No estoy tan informado en cuanto a, no sé, como la economía bueno, sí estoy informado en cuanto a la economía del país, pero no tan rigurosamente. Y preguntabas que cómo forma parte de mi vida, ¿no? Ujú. Bueno, pues forma parte pues porque administra varios recursos, ¿no? Tan solo en el país, o sea, como en el país, la economía del país, pues afecta a todos los ciudadanos. Entonces, pues no sé, lo general, lo que yo puedo decir es que sí estoy muy al pendiente como en cuanto a la bolsa, al valor del dólar y el peso mexicano y en dónde está posicionado. Y pues eso es como lo general, lo que yo sé, pero sí forma un gran papel dentro de mi vida. Perfecto, muchas gracias Jesús, tú siempre muy participativo, me encanta tus aportaciones, siempre muy interesantes. Muchas gracias. Adelante, Mariana. Hola, Hola. para mí la verdad es que sí es muy importante en lo personal la economía en mi vida, sí me despierto pensando en la economía. Em, Incluso como que no tengo un severo problema en cuestión de ahorrar, de siempre como querer emprender algo, de querer trabajar, no me gusta estar
tampoco no es como que gaste mucho o que tenga mucho dinero, pero sí pienso mucho en mi futuro, agarro todos las equivocaciones o algunos errores que comete mi familia o personas cercanas. Entonces todo eso me proyecto a un futuro para que yo no lo haga. Incluso si ahorita por algunas cuestiones no he estado como muy actualizada acerca de las noticias de la bolsa de valores, pero sí es un papel, o bueno, sí es una información que a mí me interesa mucho y que sí la practico en mi vida. Entonces, sí es muy importante para mí, bastante importante, ya que con eso voy haciendo como pequeños progresos, voy mejorando muchísimas cosas e igual trato de actualizarme en los cambios que se van generando. Casi siempre con todo esto lo englobo un poquito más a la política o a la situación en la que estamos pasando hoy en día, pero igual, por cuestiones de ahorita de algunas situaciones no he estado muy al corriente, muy en día, pero personalmente sí es muy importante para mí. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Muy buena tu aportación, te lo agradezco. Tocaste temas muy importantes, ¿no? Qué bueno, me da gusto ver que hay personas que sí reconocen el valor de la economía en sus vidas, porque pues si no se vuelve una unidad más, ¿no? O sea, es como, ay, pues sí, en la materia de desarrollo sustentable pues estamos viendo economía, pero ¿por qué? Acuérdense que desde la primera sesión yo les dije, ¿no? Al menos mi propósito personal con este ciclo de conferencias es tratar de darle como un sentido práctico al contenido que están viendo ustedes en su materia, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, como bien dice Mariana, la economía, bueno, tener en cuenta la economía es importante para cuestiones de planeación, de prevención de riesgos, como dice Mariana, ¿no? De estar consciente de los errores para no seguirlos reproduciendo, no seguirlos haciendo más grandes y también pues planificar a futuro, ¿no? Sobre todo, como bien decía Mariana. Muchas gracias a los dos compañeros que participaron. Ahora, quisiera preguntarles, según ustedes, de cuáles son los ingredientes de la economía. O sea, cuando hablamos de cómo está la economía del país o cómo está la economía de una empresa o nuestra economía personal, nuestras finanzas personales, como lo quieran ver, ¿a qué nos referimos? O sea, en qué nos basamos para decir cómo está la economía del país? ¿Qué me puede decir? Vamos, aquí tenemos a 22 personas. Seguramente algo tendrán que aportar. Pues puede ser los factores económicos, los bienes, los servicios, todo lo que se vende. Bueno, yo quiero pensar. Ok, gracias, Cintia. Cintia dice que bienes y servicios, que son en efecto dos componentes muy importantes. ¿Alguien más que quiera complementar la respuesta de Cintia? Aquí hay otras preguntas guía que les pueden servir para responder a la pregunta general, ¿eh? Podría ser como las exportaciones e importaciones en el país. Ok, el comercio internacional, estamos de acuerdo. Muy Ujú. bien, Jesús. Así es, muchas gracias. Exportaciones e importaciones. ¿Alguien más antes, rapidísimo, antes de pasar a lo que sigue? También pueden ser las necesidades y los bienes y servicios. Ok, necesidades, otro ingrediente muy importante, gracias. Y servicios, y dijiste tres cosas, ¿cuál fue? Necesidades, servicios Y los bienes. y los bienes. Ok, ¿estás de acuerdo con Cintia? Entonces, ok, muchas gracias chicos, me da gusto ver que estamos en la misma sintonía. Ahora, yo me di a la tarea de buscar una definición de economía y pues bueno, así como el concepto de sociedad y el concepto de ambiente, el concepto de economía también es un tanto complejo, ¿no? Porque también hay una gran diversidad y abundancia de definiciones, pero bueno, a mí me gustó esta, que es de una investigadora de la Facultad de Economía de la UNAM, quien define la economía como la ciencia que estudia la forma en que las sociedades con sus recursos escasos y limitados deciden qué se produce, cómo y para quién. Entonces, nos damos cuenta de que la economía es una ciencia. Por ahí hay algunos debates, ¿no? Hay quienes dicen que no es como tal una ciencia, hay quienes dicen que es una ciencia, sí, exacta, hay quienes la enmarcan en otras categorías, en fin, es un debate, pero bueno, digamos que en general se maneja la economía como una ciencia. Entonces nos damos cuenta de que preguntar cómo está la economía del país es como decir, oye, ¿cómo está la biología de México, eh? O decir como, oigan, ¿y cómo están las matemáticas de México? No, o sea, nos damos cuenta de que es un tanto inexacto o un tanto fuera de lugar hablar de la economía de, ¿no? Porque en sí la economía es una ciencia. Se pueden quedar con esa reflexión, ¿no? De preguntar cómo está la biología de México, pues como que no. Entonces,
bueno, digamos que otra definición que me gustó mucho, también como que un poquito más clara, es la economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Entonces nos damos cuenta de que las dos definiciones están de acuerdo en que los recursos son escasos y eso es importante de tener presente, chicos, porque la economía, obviamente como ciencia, al igual que cualquier otra, se basa en una serie de principios, de teorías, de leyes, ¿no? Uno de estos principios de la economía es que se reconoce que los recursos, sea cual sea, de cualquier tipo, son escasos, son limitados, son finitos. Y por otra parte, las necesidades de las personas son infinitas, ¿no? O sea, todos los días comemos, todos los días bebemos, todos los días consumimos energía y todos los días ocupamos un espacio, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en que los recursos en general son finitos y nuestras necesidades son infinitas. Entonces, la economía es la ciencia que se encarga de administrar esos recursos de la manera más eficiente y de distribuirlos y asignarlos y gestionarlos de manera que podamos satisfacer unas necesidades infinitas con recursos finitos, ¿vale? Entonces, como se podrán dar cuenta, realmente la tarea de los economistas pues es una tarea bastante compleja, ¿no? Ahora, por aquí arriba, en esta definición nos habla de familias, empresas y gobiernos. Ahora, estos tres grupos de las familias, las empresas y los gobiernos, en el contexto de la economía se conocen como agentes económicos, es decir, son las personas que operan la economía de alguna manera, ¿no? Cuando analizamos estos agentes económicos, nos remitimos a preguntas tales como cómo se relacionan entre sí estos agentes económicos, cómo influye uno sobre otro y cuál es el resultado final de esas influencias mutuas. Ya ven que en la sesión pasada yo les hacía mucho énfasis en la teoría de sistemas, ¿no? Y también en la sesión número 1 que hablábamos de los inputs, de los outputs, de los procesos, ¿no? ¿Se acuerdan de todo esto? Que hicimos un diagrama que incluso ustedes anotaron. Pues bueno, eso también lo vemos en el estudio de la economía, ¿no? También es importante tener presente ese pensamiento sistémico. Entonces podemos ver aquí, me gustó mucho esta ilustración del Instituto Nacional, que era de Estadísticas de Chile, que es como el INEGI de Chile. Y que ellos, bueno, engloban estas como 4 conceptos, ¿no? El agente, familia. ¿Cuál es la función que lleva a cabo la familia en el sistema económico? Pues principalmente el consumo. ¿Y por qué consumen o para qué consumen? Consumen para satisfacer una necesidad de cualquier tipo, sea esta básica o sea un lujito, ¿no? Pero consumen para satisfacer algo. ¿Y por qué se ve limitada la familia por sus ingresos, ya sea per cápita o ya sean sus ingresos familiares? Por su parte, la empresa cumple con la función de producir bienes y servicios, con el objetivo de obtener ingresos y se ve limitada por sus presupuestos y también por su infraestructura y por su capacidad tecnológica. Obviamente esto pues se ha venido desarrollando con una serie de reformas y de avances tecnológicos, ¿no? Obviamente en un inicio pues no existían los microchips, hoy existen los microchips, hoy estamos en lo que varios teóricos denominan como la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la digitalización. Entonces, pues obviamente vamos avanzando en ese sentido y las cosas van cambiando, pero a grandes rasgos las empresas se ven limitadas por estos dos conceptos, ¿no? Ahora, por otra parte, está otro agente muy importante que es el Estado o los gobiernos, que cumplen con la función de regular la economía. Obviamente, hay modelos económicos como el liberalismo o el neoliberalismo, que justamente lo que promueve el neoliberalismo es que el Estado no tenga una participación tan significativa en la regulación de la economía, ¿no? O sea, las empresas se quieren mandar solas y no quieren a nadie que les esté pisando los talones ni que los esté molestando. Entonces, por eso, pues el neoliberalismo eso es lo que impulsa, ¿no? Como que que se mantenga a raya un poquito el Estado, ¿no? Pero digamos que su función en teoría es esa, de regular la economía, ¿no? Con el objetivo de, pues, garantizar el bien común y a su vez el Estado también se ve limitado por los ingresos públicos, que son pues básicamente los impuestos, ¿no? Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva en la cual les voy a mostrar el modelo gráfico de cómo se estudia la economía, quisiera antes explicarles sus componentes para que se entienda el diagrama, ¿no? Cuando estudiamos las relaciones entre los agentes económicos, tenemos que entender que estos se relacionan en los mercados, ¿vale? Los mercados son estos nodos articuladores en el sistema económico
y encontramos mercados de dos grandes categorías, ¿no? Por una parte están los mercados de bienes, es decir, donde toman lugar la compra y la venta de bienes y de servicios entre familias y empresas, recordemos, entre productores y consumidores. Y por otra parte está el mercado de factores, ¿vale? Los bienes pueden ser materiales o inmateriales, o tangibles e intangibles, pero el mercado de factores se refiere a los factores de producción. No sé si ustedes aquí están familiarizados con este concepto, yo esperaría que sí, pero los factores de producción se refieren básicamente a capital, tierra, mano de obra y tecnología, ¿vale? Es decir, que haya dónde producir, que haya gente que produzca, que tenga, o sea, que tenga herramientas para producir y que tenga dinero que invertir en sus operaciones, ¿vale? Esos son los cuatro principales factores de la producción y que se comercializan también de alguna manera, ¿no? La gente ofrece su trabajo, la gente renta sus instalaciones, renta sus predios y a cambio obtienen salarios, obtienen alquileres, dividendos e intereses, ¿no? En general. Y ahora también en este sistema económico también ocurren flujos, ¿no? Si se acuerdan que lo vimos en la sesión pasada, vimos este diagrama en el cual había transportes, ¿no? O sea, un flujo era que un objeto pasaba de aquí para allá sin sufrir ningún tipo de transformación. Entonces, en el sistema económico vemos flujos reales, que así se les conoce, que tiene que ver con las mercancías que circulan en este sistema, ¿no? Insisto, pueden ser materiales o inmateriales también, pero, y también, por otro lado, están los flujos monetarios, que tienen que ver con los flujos de dinero, ya sea en efectivo, en una transferencia, con cheques, etcétera, ¿no? Ahora también con las famosas monedas electrónicas, ya también son un nuevo componente de los flujos monetarios, ¿no? Y también es importante reconocer que los flujos son circulares porque la renta o el dinero en general circula de un agente a otro de manera constante, continua y permanente. Y es así como llegamos al modelo de flujo circular de la economía o, dependiendo de la fuente, también se le llama modelo de flujo circular de la renta, ¿vale? Y por renta entendemos el dinero, ¿vale? Entonces aquí vemos a los tres principales agentes económicos. Obviamente esto se puede desagregar y se puede hacer como más específico, pero este es como que el diagrama más general, ¿no? En el cual pues vemos estas dos flechas de color rojo, que es una línea completa, digamos, y está la otra línea azul punteada, que representan los flujos reales y los flujos monetarios, ¿no? Vemos que aquí pues hay flechas en todas direcciones, ¿no? Van y vienen, entran y salen, entre un agente y otro, entre las empresas y el sector público, que el sector público también cabe destacar que cumple tanto con la función de familia o de consumidor y con la función de empresa o de productor. ¿Por qué? Porque pensándolo como consumidor, pues el sector público también compra sillas, también compra plumas, también compra hojas, también compra computadoras, también compra el servicio de internet, que les hagan su página web, ¿no? Entonces vemos que el sector público también incurre en gastos. Y también, a su vez, el sector público opera como una empresa porque también ofrece servicios tales como la educación, la salud, la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Y a su vez también, pues como ya les decía, regula la economía y cumple con su función fiscal, que es la de recoger impuestos, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos entonces a hablar de la economía de un país, ¿no? Que ya les decía que es un tanto como inexacto, porque es como decir cómo está la biología de un país. Pero digamos que cuando nos referimos a la economía de un país, hablamos del sistema de flujos, que ya les comenté de esto, ¿no? Flujos reales y flujos monetarios. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de la economía de un país, ¿no? Por una parte, la economía de un país hace referencia al sistema circulatorio, es decir, este sistema, por el cual se mueven todos los recursos escasos, ya decíamos, de este sistema, y que determina cómo los ciudadanos satisfacen sus necesidades. Se basa en la producción de bienes y de servicios a fin de satisfacer las necesidades. De esta manera, la economía se fundamenta en la relación oferta-demanda y en la capacidad productiva del país, ¿vale? Porque también sabemos que puede haber casos en los cuales la demanda sobrepase la oferta, ¿no? Es decir, que se pida más de lo que se tiene. Y por otro lado, vemos que dependiendo de las decisiones y de la administración que hagan los poseedores de los recursos, va a depender
si tenemos un crecimiento económico o una inflación o una recesión o ya de plano, en el peor de los casos, una crisis económica, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito esto más en concepto, más aplicado. Ahora, vamos a ver la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico, porque muchas veces usamos estos dos términos de manera muy indistinta, ¿no? O sea, los usamos como sinónimos, cuando en realidad no lo son así. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes algo que crece y cómo visualizan en su mente algo que se desarrolla? Y aquí les hago otras preguntas guía en las que se pueden basar para responder a esto. ¿En qué dirección fluye o en qué dirección ocurre el proceso de crecimiento y de desarrollo? O si es un proceso lineal que tiene un principio y un fin, y si podemos identificar claramente ese principio y ese fin, o si el objeto sufre una transformación en el crecimiento o en el desarrollo, o si está condicionado por otros factores. Así que, a ver, quiero que ustedes me digan cómo lo visualizan. Traten de describirme la imagen que les viene a la mente con desarrollo y con crecimiento. Vamos, chicos, no se me duerman, no se me duerman. Pues yo creo que... Ah, Adelante. A ver, primero Jesús, después, no sé, una chica habló, pero a ver, primero tú, Jesús. perdón. Yo creo que algo que se desarrolla es como... ah, algo que está como transformándose, ¿no? Bu- bueno, que se desarrolla en el ambiente, ¿no? O sea, por decir como... Yo lo veo como una persona, o sea, que se está desarrollando, ¿no? Que se desarrolla en varios ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo político, y que crece, bueno, pues eso es conforme a la vida, ¿no? Eh, o sea, yo lo imagino así, yo lo percibo así, como que crece porque todo tiene un fin, entonces crece y pues debe de crecer, ¿no? Ese es su ciclo. Ok. Entonces tú ves el desarrollo como cómo se desenvuelve un sujeto en su entorno. Así ves tú el Ajá. desarrollo. Ok. Sí. Ok. Gracias, Jesús. Cintia y luego Guadalupe, por favor. Bueno, yo digo que crecimiento es algo que evoluciona en el paso del tiempo, ya sean personas, animales y todo. Y el desarrollo es parte del crecimiento, o sea, como decía mi compañero, que todos los factores que influyen en ti. Pero yo siento que, por ejemplo, como dice el de una persona, pues naces, creces, te reproduces y mueres, o sea, todo tiene un final. Ok. Gracias, Cintia. Y por último, Guadalupe Iraíz, por ahí también tenía su manita levantada. Bueno, en mi punto de vista de mi compañera pasada, en crecimiento y desarrollo, que es en la economía, el ejemplo que daba ella como que ver nuestro futuro, y creo que como ella dice, no sé, nos gusta invertir en algo y tienes esa, como quieres desarrollarte y empiezas a, no sé, a buscar otros medios y a informarte para crecer y poder tener, bueno, como dice, tienes objetivos para poder desarrollarte y crecer. Ok, muy bien. Sí, porque pues no nada más hablamos de desarrollo de una persona, ¿no? También podemos hablar que del desarrollo de un proyecto, ¿no? Pues estoy desarrollando un proyecto, estoy desarrollando una habilidad, ¿no? O sea, podemos hablar de desarrollo en muchos aspectos. Y del crecimiento lo mismo, o sea, así como crecemos, como decía, creo que Jesús, ¿no? De que creces, bueno, naces, creces, te reproduces, mueres, en un sentido como estrictamente biológico, también crecemos en otros sentidos, ¿no? Podemos decir como, ay, no, sí, es que estoy creciendo espiritualmente, estoy creciendo intelectualmente porque estoy aprendiendo mucho, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de desarrollo y hay diferentes tipos de crecimiento, ¿no? Entonces podemos aquí clavarnos en esta discusión filosófica de qué es una cosa y qué es otra. Entonces, bueno, aquí les pido que más o menos como con qué ilustración asocian cada concepto. O sea, si esto, digamos que de manera gráfica coincide con lo que ustedes vieron en sus mentes. O sea, si creen que el desarrollo es como, bueno, perdón, el crecimiento es como a fuerza hacia arriba, si creen que el desarrollo es hacia adelante, o si se expande hacia los lados, o si hace las dos cosas al mismo tiempo. No sé, ustedes como, gráficamente, ¿cómo me lo explicarían? Pueden ser con uno de estos cuatro o puede ser usando cualquier otro concepto, ¿eh? Adelante, Héctor. Yo con esas imágenes lo veo un poquito más claro, o sea, el desarrollo es como algo que no es direccional, así lo veo yo, ¿no? Que pueden ser, como dices tú, habilidades, puede ser, yo veo más el desarrollo como lo espiritual, podría ser esa parte, o otros tipos de habilidades que tú quieras desarrollar, lo veo ahí como el desarrollo, y el crecimiento siento que es más lineal, como la flecha primera,
y la estadística, ¿no? Está la gráfica última, que tiene como esos altibajos, porque vas creciendo, pero lo otro es más como, tiene muchísimos puntos y no nada más va lineal. Entonces puedes crecer hacia abajo también, como la gráfica esta. Se puede como empatar un poquito más esa imagen con el crecimiento, porque igual puede ser con el desarrollo, puede ser cualquiera de las dos, como evaluar qué tanto has crecido, ¿no? En un cierto punto que ya sería el desarrollo, pero como dices tú, es cuestiones casi casi filosóficas, ¿no? Ver qué puede ser crecimiento y qué puede ser desarrollo. Sí, claro. Gracias, Héctor. Muchas gracias por tu participación. Sí, claro, porque digo, nosotros de manera despectiva, cuando una persona sube de peso, decimos, no manches, creciste, pero a los lados, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que el crecimiento no nada más es hacia arriba, ¿no? Un árbol crece hacia abajo a través de sus raíces, ¿no? O sea, el crecimiento, pues no es nada más hacia arriba, es hacia cualquier lado, ¿no? Y como decía Héctor también, pues el desarrollo, pues no necesariamente tiene un inicio o un fin, ¿no? Puede ser algo indefinido en ese sentido. Entonces, bueno, muchas gracias por sus participaciones. Estas son tan solo como algunas ideas que me vinieron a la mente tratando de asociar los conceptos. Seguramente habrá otras formas. Me hubiera gustado escuchar un poco más de sus ideas. Pero bueno, para seguir avanzando, vamos a ver las definiciones oficiales de cada uno de estos conceptos, ¿no? En esta misma fuente que ya les hablaba antes de la Facultad de Economía de la UNAM, esta autora define el crecimiento económico como el aumento de la cantidad producida de bienes y servicios, que se refleja a su vez en el incremento del Producto Interno Bruto y de la renta per cápita de un país. Es decir, que se traduce en una mayor producción tanto de bienes como de servicios, sin que implique necesariamente mejoría en el nivel de vida y se expresa en la expansión del empleo, en la expansión del capital, en el volumen comercial, es decir, tanto de unidades producidas como el volumen es decir, la cantidad de dinero, pues, y el consumo en la economía nacional. Esto es el crecimiento económico. Entonces, si lo tratamos de explicar en términos más sencillos, podríamos decir que el crecimiento es pasar de un número a un número más grande, ¿no? Agregarle ceros o pasar de un 1 a un 2, eso es crecimiento, simplemente es sumar, ¿ok? Así lo define Astudillo Moya. Y por otra parte, el desarrollo económico tiene que ver con la transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado. No a otro cualquiera, sino que sí existe esta connotación o esta concepción de que pasamos a un lugar mejor, ¿no? El desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no solo un crecimiento del producto, por lo que representa cambios tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de manera como que muy tradicional y muy convencional se mide en términos de Producto Interno Bruto, ¿no? De cuántos puntos porcentuales creció el PIB en este año o en este trimestre, ¿no? Y así se suele medir el crecimiento. Pero estamos de acuerdo en que el PIB no mide o no refleja la calidad de vida, porque pues incluso hemos visto actores, ¿no? O otras celebridades que son súper mega multimillonarias y aún así se terminan suicidando por depresión, ¿no? Entonces realmente vemos que el dinero no refleja la calidad de vida ni la satisfacción de las personas. Eso en todo caso nos lo ofrece, tal vez no del todo, pero sí nos acerca más el desarrollo económico a medir un poco más estos conceptos. Y aquí fíjense, en la mañana estaba desayunando y me vino a la mente esta imagen tratando de pensar en, bueno, a ver, ¿de qué les voy a hablar al rato en la presentación? Sepan que esta presentación la hice en un ratito, o sea, de verdad no sé cómo la hice para sacarla. Espero que les guste. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado esto alguna vez. No sé si bueno, ubican las suculentas, que son estas plantitas que aguantan vara, parecen como de marca Nokia, las suculentas que todo aguantan. Pero no sé si han visto que una suculenta de repente le pasa esto de la imagen derecha, que crece mucho verticalmente y se pone como que su tallo blanquito. ¿No lo han visto? ¿No les ha pasado? Con una suculenta o con un cactus, no sé, de que va creciendo, imagínense como la forma de un nopal, pero que de repente la parte de hasta arriba se hace más delgadita y empieza a crecer hacia arriba. ¿Les ha pasado alguna vez? Alguien que me diga rapidísimo si sí o si no. Sí. Sí. Ok. ¿Saben cómo se llama este proceso de por qué crece la planta así? Es como un estiramiento, ¿no? Pero no recuerdo yo, más o menos era por falta de algún nutriente o por falta de luz. Estoy entre esas dos ideas. Ajá, exactamente. Si las plantas tienen dos tipos de crecimiento, ¿no? Las plantas tienen crecimiento primario y secundario.
el crecimiento primario de las plantas normalmente es la elongación, es decir, el crecimiento hacia arriba, y el crecimiento secundario ya tiene que ver más como el ensanchamiento y el desarrollo de otros órganos, ¿no? Pero, y ahora, cuando nosotros, o sea, nosotros estamos como que muy acostumbrados, como que acá arriba, a pensar en el crecimiento hacia arriba, ¿no? Siempre lo vemos así como que, pues, creces como una persona, o sea, creces en la estatura, ¿no? Y lo mismo cuando vemos una plantita que empieza a crecer hacia arriba, que empieza a elongarse, decimos, no manches, mira qué bonita mi plantita, cuánto ha crecido, yay. Pero este proceso del elongamiento, bajo estas circunstancias específicas, se conoce como etiolación. ¿Y por qué les estoy hablando de plantas? Porque estoy tratando de hacer una analogía entre crecimiento y desarrollo económico. Cuando una planta se etiola, esto ocurre por falta de luz, como bien decía Héctor. Una planta crece hacia arriba, o sea, digamos que la planta no está consciente de su entorno, no sabe que esté en tu sala o esté en tu cuarto. La planta, pues digamos que está prediseñada, o sea, le estoy atribuyendo funciones que no hace una planta, pero bueno, para que se entienda, una planta piensa que está en el suelo, ¿no? Que está en un bosquecito, como lo quieran ver, en un jardín. Entonces la planta sabe de alguna manera que pues si no está recibiendo luz es porque a lo mejor hay una planta más alta que la está tapando. Entonces la planta dice, cámara, mi chavo, me tapas el sol. Entonces, ¿qué hace la planta? Hace un gasto tanto de energía como de nutrientes y crece hacia arriba buscando el sol, ¿no? Les digo, ya sea porque la planta piensa que hay una planta más alta que la está tapando o porque cree que todavía está enterrada o algo. Entonces, pues obviamente, pues abajo del suelo no penetra la luz, entonces tiene que salir del suelo, ¿no? Pero este crecimiento es malo. O sea, si ustedes tienen en su casa plantitas que están así, llévenlas a ver al médico, porque ese crecimiento es malo y significa que la planta está buscando luz. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que la planta esté tiolada? Porque su tallo está blanco, ¿ok? Y no nada más en una suculenta como esta, les digo, en un nopal también, bueno, cualquier cactácea, si ven que se adelgaza y crece hacia arriba es porque esté tiolada y le hace falta luz. Así que sáquenla al exterior donde reciba más luz solar, ¿no? Básicamente, quise hacer esta analogía porque eso es el crecimiento económico, ¿vale? O sea, no porque veamos que la planta crece significa que la planta esté sana, ¿ok? Porque a esa planta le hace falta luz. Y obviamente una planta necesita luz para sobrevivir, porque sin luz no puede llevar a cabo el proceso de fotosíntesis y no produce su propio alimento. Entonces, eso es lo que pasa con el crecimiento económico. No nada más es crecer por crecer, porque realmente no nos estamos nutriendo en cualquier otro sentido, ¿vale? Espero que con esta analogía haya quedado mucho más clara. Entonces, ya para concluir la diferencia entre uno y otro, podemos hablar de que el crecimiento tiene que ver con más dinero o más producción y se mide en términos de Producto Interno Bruto. Y por otro lado, el desarrollo económico nos lleva a la idea de mejora y se mide con diferentes instrumentos. Para esto se siguen diseñando actualmente otras formas de medir el desarrollo económico. Una muy común es el índice de desarrollo humano, que revisando su temario veo que viene en la unidad 4, así que espero que lo hayan visto. Si no, pues bueno, ya lo pueden investigar, ¿no? Índice de desarrollo humano. Ahora, ¿cuál es el propósito de la economía? Así, piensen, o sea, ¿por qué existe la economía? ¿Por qué la gente estudia economía? ¿Quién me puede decir? Ingrid, adelante. No se te escucha, Ingrid. Veo que ya activaste el micrófono, pero no te oigo. Ingrid, no te escucho. No sé si tú me escuchas, Ingrid. No, veo que estás prendiendo y apagando, pero no te escucho nada, Ingrid. Si quieres, pasamos con alguien más en lo que tú tratas de resolver tu problema de audio. No sé si te quieras salir y volver a entrar. Yo aquí te doy el ingreso luego, pero bueno, si no, puedes escribirlo en el chat. También ahorita leo tu participación como gustes. Mientras alguien más nos quiere compartir por qué cree que existe la economía. Yo, Adelante, Irving. creo que existe la economía para medir, es como una medición del desarrollo de las naciones o de los países o de sectores. Ok, mira, sabes que yo siempre, bueno, soy como que muy imaginativo, ¿no? Y aparte, de repente me invento ideas bien locas. Y pienso, por ejemplo, imagínate que llegamos a Marte, ¿no? Que ya empezamos, de hecho, a colonizar Marte.
O sea, yo no creo que lo primero que llegaríamos a hacer es a instalar una facultad de economía, ¿no? O sea, primero llegas a producir alimentos, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, la película del Marciano, The Martian, con Mark Wahlberg, donde, ¿qué llega? Lo primero que hace es empezar a producir papas, ¿no? O sea, no se preocupa por la economía. Entonces, vemos que la economía no es, digamos, que una necesidad básica. O sea, no es como lo primero que haríamos en una nueva sociedad. O piensen en un apocalipsis zombie. O sea, con todo respeto, ¿eh? O sea, si ya después en la grabación alguien nos ve y se queja, no sé, con todo respeto, pero, o sea, en un apocalipsis zombie, yo no me imagino a nadie diciendo como, salven al economista, ¿no? O sea, no sé. Pero entonces, ¿por qué nos habría de importar la economía si vemos que no es lo primero que haríamos en Marte? Irving dice que para medir el desarrollo de los países. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Porque sería el segundo paso. Yo lo veo así, como tú mencionas, ¿no? Lo primero sería empezar a generar tal vez todas las cosas que se vayan a necesitar en un medio, y lo segundo ya sería eso, distribuir las cosas para todos. Administrarlo, ¿no? Exactamente. Mariana, adelante. Yo lo veo como manera de que todo se engloba la economía, todo se puede hacer con la economía o incluso es un factor bien importante, ya que, pues, ¿qué se hace? Es de, nece- justo como lo que acabas de decir, ¿no? El ejemplo. A lo mejor y no es lo primero, pero sí estoy de acuerdo con mi compañero anterior que decía, va a ser lo segundo que vas a hacer. Entonces, a lo mejor no tienes un dinero, no tienes como tal ese billete, ese papel, algo impreso, pero sí vas a buscar la manera de poder conseguir algo, vas a buscar la manera de poder, ok, no tengo esto, pero puedo hacer esto para que me des algo a cambio, ese tipo de, eh, igual no sé, como en los años pasados que no tenían dinero, no sabían ni idea de que iba a existir una moneda, un billete, pero se intercambiaban las cosas, ¿no? Ese famosísimo trueque de, bueno, yo tengo maíz, ahora, ¿qué te parece si me das esto? Entonces ahí como que empezó a surgir todo esto y pues es básicamente se engloba a eso, a todo lo que quieras realizar. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ay, qué bonito ver ahora sí manos levantadas. Esto nunca había pasado con ustedes. A ver, adelante. Primero Esteban, luego Guadalupe. Por ahí vi que Cintia levantó la mano. Había otra chica que la subió y la bajó, no sé. Pero a ver, primero Esteban, luego Guadalupe. Si Cintia quiere hablar después de Guadalupe, después Jesús, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, en este viaje hipotético a Marte, me parece que habéis dicho, Sí. pues es que la economía empieza desde la planeación del viaje. Entonces, desde ahí empieza la economía. Yo creo que la economía sí es central porque justamente es lo que no, es como lo que administra, lo que organiza las actividades que vamos a hacer los humanos. Normalmente los humanos pues no vamos a hacer algo por nada, ¿no? Nos tenemos que organizar de alguna manera y tenemos que hacer algo que nos reditúe en algo para poder con eso comprar nuestros bienes y servicios y lo que nos permita sobrevivir. Entonces, pues yo creo que sí es importante. Esa sería mi opinión. Ok, sí, sí es importante. Bueno, chicos, vamos a seguirnos. Perdónenme que no los escuche, pero es que de por sí empezamos 15 minutos tarde, entonces vamos. Perdón que te interrumpa tantito. ¿Puedes aceptar a unos alumnos que están como que esperando? Ya, bueno, ya le di a aceptar desde hace ratito, se quedó ahí como que trabadito, pero no sé si ya terminó de entrar. Ya, a ver, ya me volvió a aparecer, ya le volví a dar a aceptar. Vale. Bueno, sí, ya les di. Bueno, gracias, Alex. Sí, disculpen entonces, chicos, voy a seguir avanzando porque si no, no termino. Ya ven que nunca termino de por sí, entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora, siguiente pregunta. ¿El bienestar social o la calidad de vida dependen del crecimiento o del desarrollo económico? A ver, si quieren, mantenemos las mismas manitas de antes. Primero Esteban, después Guadalupe. Adelante, Esteban. Bueno, creo que en mi participación anterior había dicho que sí, que creo yo que depende el desarrollo económico, depende un poco la calidad del bienestar de las personas, en mi opinión. Bueno, le doy Ok, oportunidad a otras personas. gracias, Esteban. Adelante, Guadalupe. Pues yo digo que sí, porque realmente producimos, o nosotros también, no sé, desde antes se produce un bien para que la ciudad empiece a consumir y tenga una calidad de vida buena. No sé, como en el ejemplo que decías de los zombies, ¿no? O sea, no tanto es como que basado mucho en economía, sino tú haces el labor de poder producir para poder tener esa necesidad de poder comer o así. Así es.
pero podemos producir sin economía, ¿no? O sea, al final, digamos que la Sí, economía es la obviamente. ciencia que mide la producción, no es como de que no, sin economía no comes. A ver, adelante, Aarón. Aarón. Aarón, ¿estás ahí, Aarón? No te escucho. Bueno, si Aarón no puede, entonces pasamos con... ¿Ya puedes hablar, Aarón? ¿Te veo? ¿No te escucho? No te escucho, Aarón. Veo que tienes tu cámara encendida, veo que estás intentando, pero no se puede. Bueno, te invito a que reinicies tu audio, Aarón, mientras pasamos con Jesús. Sí, yo considero que sí, porque se tienen mayores posibilidades para tener una mejor calidad de vida. O sea, sí, no es lo fundamental la economía. Bueno, sí considero que sea fundamental, pero sí, en el ejemplo que usted nos pone de, por decir, de que cuando te vas a Marte primero, como la película, ¿no? Que busca primero, no sé, cultivar papas, ¿no? Sí, pero siento que el desarrollo económico inmiscuye todo esto de tener mejores oportunidades para una mejor calidad de vida. O sea, como tener mayores posibilidades de hacer algo. Ok, muy bien. Y bueno, ya mejor vamos a seguirnos porque si no, no acabamos. Muchas gracias por sus participaciones muy buenas. Me encanta ver este nivel de participación, de verdad. Nunca lo habíamos tenido. Qué bonito. Gracias por participación y por, de hecho, aportar ideas interesantes. Muchas gracias. Ahora, vamos a empezar a relacionar ahora sí la economía con el desarrollo sostenible, ¿no? Que pues bueno, ese es el asunto central de este ciclo de conferencias. Y quisiera empezar este apartado con una cita. Ya ven que me gusta traerles varias quotes. Esta cita es de la CEPAL en 1991, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que nos dicen en este texto: el verdadero desafío del desarrollo económico no está relacionado con la rapidez con que un país crece, sino más bien con el nivel de bienestar que puede alcanzar al crecer más rápido, ¿ok? Entonces vemos que, pues no, es lo que les decía de la plantita etiolada, ¿no? O sea, no es como de que no manches, en una semana creció así la planta, sino realmente está bien nutrida esa planta, o sea, tiene luz, tiene agua, tiene suelo, o sea, hay que asegurar eso, ¿no? Alex, hace cuenta que me aparece que se quiere unir, le doy a admitir, desaparece y vuelve a aparecer, o sea, como que está así, parpadee y parpadee, y por más que le doy a admitir, no quiere, no sé qué pase con este cuate. Pero así está. Ni modo, déjalo así, ¿no? Quién sabe qué sea. Bueno, ni modo. Ya después le pasamos la grabación, no hay problema. Ahora, ¿qué desafíos económicos identifican? O sea, cuando hablamos de los problemas de la economía, cuando decimos que la economía está mal, ¿por qué está mal? A ver, ¿quién gusta? A ver, personitas Bueno, diferentes. Me encanta ver que participa mucho Jesús, Cintia, pero a ver los demás, alguien que no haya participado. A ver, Michelle López. Michelle López, ¿nos puedes decir un ¿Sí? desafío económico? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Un desafío económico podría ser ¿cómo me explico? Sería, por ejemplo, bueno, ahorita dentro de la pandemia, un desafío económico que tenemos sería dentro de la exportación de productos, que ahorita no, bueno, durante la pandemia sí, cuando estaba más crítica que ahorita, teníamos el déficit de insumos y eso por un lado también afectaba en parte a la economía. Más que nada por decir los insumos de medicamentos. Ok, insumos de En medicamentos. ese aspecto, pues sí afectó de cierta manera, ya que no teníamos como que el abasto necesario para ir distribuyéndolos, y de cierta manera afectó a la economía, ya que mucha gente no salía, no tenía ingresos, su calidad de bienestar social disminuyó. No sé si esté bien, no sé si Sí, no, me tranquila, no hay, me explica. Sí, no, bien, se entendió, Michelle. Muchas gracias por tu participación. ¿A quién le preguntas
Correctas e incorrectas, descuida. Aquí, y bueno, también quería enseñarles esta pantalla rápido porque, o sea, vaya, no tienen por qué complicarse mucho la existencia, ¿no? O sea, no hay, o sea, obviamente hay desafíos estructurales, o sea, no sé si ustedes han escuchado decir alguna vez que América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta, ¿no? Y no nada más desigualdad económica, sino desigualdad social, o sea, son coyunturas estructurales ahí muy, muy complejas, pero no todo es así de complejo. O sea, no sé si ustedes vieron en las noticias recientemente pues que incluso le hicieron memes, ¿no? De que había como que una grúa tratando de empujarle. Hicieron varias versiones de ese meme, ¿no? Yo me acuerdo uno que decía como, tú bañándote en 5 minutos y cerrando la llave mientras te lava los dientes contra las empresas refresqueras que extraen mucha agua, ¿no? Y así, bueno, muchos memes, pero ¿se enteraron de qué pasó aquí? ¿Supieron qué onda con esto? Sí, ¿Qué pasó? el barco se quedó atorado en el canal de Suez. Era del Evergreen de la empresa, creo. Y Ajá. tardaron creo que más de una semana en poderlo sacar porque creo que se atascó, pero no podían sacarlo. Pues Ni no con podía. grúas, ni con nada, y tenían que tener cuidado con la carga que traía y también atrasó a los cargamentos que pasaban por ahí. Exactamente. ¿Y por qué? Y bueno, ¿cuál es el problema con que tapara el canal? O sea, pues que un barco se atoró y Pues es que ahí está impidiendo la economía de varios. justamente, o sea, esto fue lo que pasó. El canal de Suez, hasta donde yo recuerdo, es un canal artificial, no existía antes, o sea, se construyó. ¿Para qué? Para facilitar el paso de los buques de aquí, o sea, aquí, ¿no? O sea, digamos que ahorrarse este cachito de aquí. Aquí está el canal de Suez y vemos que aquí creo que este país no es Egipto, no sé si es Egipto, este primero que está aquí en la esquina, pero bueno, el punto es que por ahí pasa. Entonces nos damos cuenta de que gracias a que salen de aquí de Rotterdam, ya no tienen que rodear África, sino que por aquí atraviesa y llega más directo a India o a donde quiera, ¿no? Pero una vez que se obstruye el canal, porque vemos que literalmente lo tapó completo, o sea, dense cuenta que no pasaba ahí nada, nos damos cuenta de que sí, en efecto, hubo una gran pérdida económica por los tiempos que tardaban las mercancías en llegar, porque vean hasta dónde se tenían que abrir para tener que llegar a su destino original, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando yo veía las noticias, decían que las pérdidas económicas eran del orden de billones de dólares diarios, por los volúmenes de mercancías que se trasladan día con día en el canal de Suez. Entonces, nos damos cuenta de que pues no todo es tan complejo, ¿no? O sea, un accidente como este puede ser un desafío económico, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo relacionan estas palabras? Traté como que de estructurárselas por esfera económica, social, ambiental, pero obviamente hay muchas relaciones que pueden establecer ahí. Ustedes, a ver, ¿qué relaciones se encuentran entre estas palabras? ¿Alguien? A ver, ¿alguien? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Ya no te alcanzo a escuchar. ¿Cómo relacionas estos conceptos, estas palabras, situaciones? ¿Qué relación ves entre una y otra? ¿Nadie? ¿Qué pasó, chicos? Estaban muy participativos. ¿Ya les dio hambre? ¿Ya se fueron a comer? Pues una mala administración de los recursos. Pero a ver, ¿qué más? A ver, hay mucho jugo que sacarle a esta fruta. A ver, tú, ¿qué más? ¿Qué más? Es que ahí entran varios aspectos, el de la mala economía, mala administración de recursos naturales, o sea, varias cosas que pueden entrar ahí, la verdad. Mm, a ver, dame un ejemplo de una, de esas muchas posibles. ¿No? A ver, Guadalupe, adelante. Pues yo lo veo más como que, no sé, ahorita que es todo esto de la pandemia, que hubo desempleo y mucha gente cayó. Bueno, tuvo muchos problemas para poder tener, pues, dinero, la verdad. Y hubo realmente escasez de recursos en sus familias, en todo el mundo, ¿no? Y obviamente no hubo un cuidado que fue también lo de, no sé, puedo meter ahí deterioro ambiental, no sé, también lo puedo decir en la inseguridad social, porque pues realmente como hay bajo
economía, bueno, en familias, pues, o no sé, muchos estudiantes o jóvenes no quieren estudiar. Entonces, ¿tú con qué seguridad vas a proyectarte en un futuro cuando, no sé, cuando estés enfermo o algo así, no va a haber realmente un especialista en el cual, no sé, te pueda ayudar? Ok, muy bien. Entonces, me da gusto ver que ya empezamos a hacer también estas relaciones, incluso ahora también con la educación, ¿no? Muy bien, estoy muy de acuerdo que ahí hay muchas relaciones. A ver, rapidísimo, Cintia, para pasar a lo que sigue, porque vamos mm, menos de la mitad de la presentación, creo. Entonces, a ver, rapidísimo, Cintia. Bueno, pues yo creo que también la relación es del desempleo, la pobreza. Pues sí, como decían de lo de la pandemia, que pues nadie contempló pues qué iba a pasar o que los iban a correr o de sus empleos, entonces pues eso genera pobreza y también pues quieras o no, pues inestabilidad, y todo eso. No sé, esa es mi relación, desde el Claro. desempleo, la pobreza, la precariedad. Bien, pues muchas gracias, Cintia. No sé si ustedes leyeron o bueno, supieron al menos que recientemente, que fue la Organización Mundial de la Salud, me parece, publicaron un informe de pues, los avances que tenemos en el conocimiento de la pandemia de COVID-19, sobre todo de su origen. Lo pueden buscar ustedes en Google, informe OMS COVID-19, no sé cómo aparezca, no me acuerdo bien del nombre. Pero bueno, el punto es que sacaron este reporte en el cual dicen pues cómo vamos en el desarrollo de vacunas, qué sabemos acerca del virus y demás. Y bueno, digamos que su conclusión no es muy concluyente que digamos, o sea, porque uno dirá como, ya a estas alturas ya sabemos de dónde salió el virus, pues no, lamentablemente no. Pero bueno, digamos que la teoría más aceptada es que, pues sabemos que vino ya sea del murciélago o del pangolín, ¿no? Pero bueno, el punto es que aquí podemos, o sea, es un ejemplo ahorita que ustedes mencionan la pandemia, me gustaría mencionarlo, que o sea, hasta ahorita la teoría más aceptada es que la COVID-19 es una enfermedad emergente. ¿Qué quiere decir esto? Que como consecuencia del deterioro ambiental y de la fragmentación de los ecosistemas, la fauna infectada llegó a la población y pues bueno, ya de ahí se convirtió en una pandemia. Y obviamente la pandemia con sus restricciones de distanciamiento social, pues sí, en efecto, pues hubo despidos injustificados y otros medio justificados. Total que ahora tenemos una crisis de desempleo y de subempleo y de precariedad que pues obviamente deja a personas sin trabajo, por lo tanto sin ingresos y por lo tanto los acerca más a la pobreza o a la inseguridad alimentaria, a lo mejor, o a la inseguridad hídrica. Total que baja su calidad de vida, ¿no? ¿Todo por qué? Porque pues estamos acabándonos los ecosistemas y de ahí vienen animalitos enfermos, ¿no? Otro ejemplo del deterioro ambiental es que, no sé si ustedes sabían, bueno, no sé si ustedes conocen el permafrost, si saben lo que es el permafrost, es como, digamos que hielos perpetuos, de alguna forma, pero menos fríos, no sé cómo explicarlo, digamos que más débil, más ligerito, entonces se derrite más fácil el permafrost que los casquetes polares en los vaya en los polos. Entonces, el permafrost, al derretirse, deja al descubierto materia en descomposición. Y sabemos, bueno, espero que sepan, que la materia cuando se descompone libera metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero como 4 veces más potente que el dióxido de carbono. Lo bueno es que su tiempo de vida, bueno, más bien su tiempo de permanencia en la atmósfera es menor que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono permanece, no me acuerdo si 10 veces más que el metano, pero es 4 veces más intenso. Entonces, obviamente, se vuelve como un ciclo vicioso, si se dan cuenta, ¿no? Porque entre más aumenta la temperatura global, más hielo se derrite y por lo tanto se libera más metano y esto refuerza el ciclo. Entonces, o sea, nos damos cuenta de que hay muchos problemas, ¿no? Y que todos están interrelacionados de alguna manera. Ahora, les preguntaba aquí arriba esto de desafíos económicos, por qué esto es un problema y cómo se relaciona con el medio ambiente y con la sociedad. Y ahora quisiera pasar a la forma en la que podemos medir estos desafíos económicos, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizarlos? Para esto se tienen estos indicadores, uno de ellos que es como de los más populares, de los más usados, es la población económicamente activa, que se define como las personas que tienen una ocupación, ya sea formal o informal, o que no la tienen, pero la están buscando activamente. Esa es la población económicamente activa, ¿no? Mayores de 12 años, por cierto. Ahora, la población ocupada es un subconjunto de la población económicamente activa
que pues básicamente es la persona que trabaja y recibe una remuneración a cambio, o bueno, también puede que no la reciba, pero que de hecho, digamos que se inserta en el mercado formal, ¿no? La precariedad laboral, ese es un concepto un poquito más complejo de definir porque no es como que una sola definición, sino que la precariedad laboral es una condición que se genera por varias razones, pero básicamente tiene que ver con malas condiciones en el trabajo, ¿no? Esa es como que la precariedad laboral. Tiene que ver con que, pues, digamos que tú estás puesto y dispuesto para trabajar tus 8 horas diarias, pero tu patrón solo tiene para pagarte 3 y pues tú trabajas 3 horas y te paga las 3 horas, pero pues no porque tú quieras, no porque tu contrato sea de medio tiempo, sino porque no hay para pagarte más, ¿no? Esa es una, o que no tienes las condiciones bien porque no cuentas con tu equipo personal de protección, etcétera, ¿no? O sea, son esas como que malas condiciones en general. También está la tasa de informalidad, ya ven que tenemos el empleo formal y el empleo informal, que digamos que a grandes rasgos se diferencia como que en las prestaciones de ley, en la seguridad social con la que cuentas, que si estás registrado en el Seguro Social, que si tienes prestaciones, vacaciones, aguinaldos, etcétera, ¿no? La tasa de informalidad laboral pues también nos permite saber cómo está el empleo en México, ¿no? Si de hecho hay empresas generando empleos o si de plano las empresas no tienen dinero para contratar gente o no tienen dinero para capacitar, no tienen dinero para mantener, rotar o mover a su personal a otro estado. Entonces, todo esto se mide, ¿no? Con estos indicadores. También se mide el ingreso total individual, es decir, cuánto dinero recibes tanto por retribución de tu trabajo como proveniente de otras fuentes, como puede ser a lo mejor una beca, como puede ser que rentas un cuarto en tu casa, no sé. El ingreso per cápita familiar, que no es lo mismo que el anterior, porque digamos que el otro sí es como que específico de cada persona, y el ingreso per cápita familiar es un promedio, es decir, la suma del ingreso de todos dividido entre el número de habitantes, bueno, de integrantes de la familia más bien. Están los beneficios sociales o la seguridad social, está la tasa de actividad, está la tasa de empleo y la población subocupada, que es lo que les decía que pues trabajan a medias, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿quiénes son los grupos sociales que más sufren estas condiciones? Pues digamos que de manera general, porque insisto, siempre lo podemos desagregar por territorio, por edad, por lo que sea. A grandes rasgos son adolescentes, adultos mayores, pueblos indígenas, comunidades rurales, la región sur-sureste, que de hecho ese es como que el principal argumento para construir el Tren Maya, el saldar la famosa deuda histórica con esa región del país, que sí, sí se tiene una deuda histórica, pero pues no es como que argumento suficiente, pero bueno, ese es otro tema. Y por último, también las personas en situación de discapacidad, ya sea física, intelectual o de algún otro tipo, ¿no? Ahora, las famosas promesas que nos han hecho. La Agenda 2030 que nos promete desde su primera página no dejar a nadie atrás. Y también la promesa de la cuarta transformación de por el bien de todos, primero los pobres. Y la promesa que nos hace el artículo 4 constitucional, que las personas de México tenemos derecho a un ambiente sano. ¿Ustedes creen que nos están cumpliendo estas promesas? ¿Alguna idea? ¿Ya se me durmieron? Pues no, no en todas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que se trata como de abarcar ciertas metas en algún, bueno, ciertos objetivos, no sé por decir en la Agenda 2030, ¿no? Pero en realidad no lo terminan de llevar a cabo. ¿Y por qué no se cumplen las promesas? ¿Por qué no primero los pobres? Pues digo, o sea, la visión del gobierno es como, pues si hay gente pobre, le damos dinero, le damos una beca y tantán, ¿no? Se acaba la pobreza. ¿Por qué? Si es tan fácil como darles una beca. Si Puede hacer el que sí, programa. Ajá, pero a veces la gente de bajos recursos también, hay gente que no es consciente y nada más así como que, ay, pues, no, o sea, tampoco quiere como superarse. Y ya no es tampoco culpa del gobierno, o sea, la gente también se está haciendo muy huevona, no sé. Ok, sí. ¿Puedo participar? Sí, adelante, no sé quién dijo, pero sí. Bueno, es que estas promesas que tú, bueno, que hay, exhibes son promesas como de Miss Universo, ¿no? De lo que vamos a hacer es la felicidad del mundo. Estos son temas muy complejos que abarcan muchas cosas las que hay que mejorar, cambiar, como para poder
resolver esto. Entonces, por eso es lo que a mí me parecen promesas muy, muy X. Porque no se resuelve todo con una beca, ¿verdad? No se resuelve todo con jóvenes construyendo el futuro, no se resuelve todo con sembrando vida. Estamos de acuerdo, ¿no? Exactamente, sí, una beca no soluciona todo, ¿no? Hay que ver muchas cosas, ¿no? Ver si esta persona cuando termine de estudiar va a tener un trabajo bien remunerado, si va a tener, si va a poder accesar a los alimentos, a ciertos servicios, cómo contribuye cómo esta persona afecta con las condiciones ambientales, contamina, no sé, tantas cosas. Así es. Gracias, Esteban. Ahora, nada más como aclaración, no crean que le estoy tirando tierra al gobierno así porque me cae mano. O sea, simplemente es una visión crítica y con todo respeto, no crean que odio a nadie allá arriba. No, tranquilo. Pero bueno, me voy a pasar a la siguiente, les digo, para irnos rápido, ¿vale? Porque si no, no voy a llegar al final y en el final, pues, retomé elementos de la sesión pasada que tampoco tocamos. Entonces, no quiero que otra vez no se toquen. Entonces, bueno, vamos a apurarnos. La siguiente sección tiene que ver con oportunidades. Ahora sí, ya vamos a ver cómo qué podemos hacer en el escenario económico para el desarrollo sostenible. Y a propósito, les quise empezar esta sección con esta cita que dice, hemos tratado a la naturaleza como si fuera gratis y sin límites. Por tanto, la hemos degradado y usado sin ser plenamente conscientes de lo que hacíamos y de lo mucho que perdíamos en el camino. Esto lo dijo Elliot Harris, subsecretario general de Desarrollo Económico y economista jefe de la ONU. Okay. O sea, alguien, de hecho, como jerárquico en la estructura trófica de la ONU, ¿no? Y ahora quise empezar esta sesión con el índice para una vida mejor. Ya ven que les decía hace rato que ahora contamos con nuevos instrumentos para medir el desarrollo económico en términos de una mejor calidad de vida, ¿no? Ya no nada más en Producto Interno Bruto, sino en la satisfacción, de hecho, de las necesidades, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? No nos da tiempo. Mi intención era que pudiéramos, de hecho, realizar este ejercicio. Esta es una página de internet, o sea, es de la OCDE, o sea, si es como oficial, no crean que les van a hackear ni nada. Ustedes pueden buscar así en Google, Índice para una Mejor Vida OCDE. Básicamente, esta herramienta toma en cuenta 11 criterios, ¿vale? Que son la vivienda, los ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance vida-trabajo. Tú te metes a esta página y tú mides cuán satisfecho estás en este rubro, ¿no? O sea, qué tan satisfecho estás con la calidad de tu casa, qué tan satisfecho estás con tus ingresos, qué tan satisfecho estás con tu educación o con tu medio ambiente, ¿no? Y puedes comparar tu índice con el índice de México, por ejemplo, o con el índice de otras personas que lo realizaron y lo compartieron. Así que, pues bueno, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer. Yo quería que lo hiciéramos aquí de manera grupal, pero bueno, si no, no acabo. Entonces, bueno, los invito a que hagan este ejercicio. Pues no sé, profe, si se los quieras dejar de tarea para que te manden su índice para una mejor vida, te lo suben a Classroom, no sé, bueno, estaría chido, ¿no? Ver cómo, cuál es la percepción que tienen acerca de su calidad de vida, ¿no? Estaría interesante. Bueno, y si lo hacen, por supuesto, me parece muy bien, ¿no? Solo nos compartes el... Sí, te lo hago llegar si quieres. Vale. Bueno, y lo suben porque les digo en la página, o sea, tienes la opción de, pues ya viste tu resultado, ya te lo quedas, o de hecho lo puedes publicar. Los invito a que lo publiquen porque eso ayuda pues como a comparar entre regiones, entre países, entonces estaría bueno que lo compartieran, sería útil. Ahora, vamos a hablar acerca de un tema también muy importante, y esto no lo digo yo, lo dice la CEPAL, que es la transformación productiva con equidad y medio ambiente. Vamos a ver. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer, porque ya me estoy cansando y ustedes se me están durmiendo. Así que, a ver, vamos a poner a leer a... ¿Puedo ayudarle? Sí, adelante, ok, perfecto. Sí. Ok. En marzo de 1990, la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elevó a la consideración de los gobiernos de sus Estados miembros una propuesta para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe en el decenio de los 90 y en adelante. Esta propuesta contiene un conjunto de orientaciones adaptables a las situaciones particulares en los países de América Latina y el Caribe. Procura impulsar la transformación de las estructuras productivas de la región en un marco de progresiva equidad social. También incorpora expresamente
la dimensión ambiental y geográfico-espacial al proceso de desarrollo, al postular la necesidad de revertir las tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales, del creciente deterioro por contaminación y de los desequilibrios globales, y de aprovechar las oportunidades de utilizar los recursos naturales sobre la base de la investigación y conservación. Bien. ¿Quieres seguir leyendo esta segunda o le damos la palabra a alguien más? Si quiere, yo le ayudo. Adelante, Jesús. La región se encuentra ante una encrucijada histórica. Esta exige una transformación productiva que, en un contexto de democracia política, apertura económica y revisión del papel del Estado para facilitar una mayor participación de la sociedad civil, dinamice el conjunto de las economías y siente al mismo tiempo nuevas bases para una creciente equidad. Sin embargo, los esfuerzos en este sentido podrán frustrarse si no se realiza de manera racional la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, el capital natural. Este es un desafío que requiere un esfuerzo significativo a nivel nacional, regional y mundial. En efecto, la región se encuentra en la antesala de una serie de problemas ambientales que, de no corregirse, perjudicarán la capacidad productiva de las economías de los países. Las relaciones entre crecimiento, equidad y sustentabilidad ambiental son complejos. Por una parte, la transformación de los recursos naturales en bienes es esencial para el crecimiento y para mejorar los niveles de vida. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Es correcto. Ahora, antes de pasar a explicarles en qué consiste este proceso de transformación productiva que plantea la OCDE, ¿alguien me quiere decir qué entendió de todo esto? Para no decir como, sí, ya leyeron, sí, chido lo que sigue. O sea, de hecho, a ver, ¿qué se les quedó? Por eso les resalté hasta en colores las palabras clave, para que de ahí se guíen. A ver, alguien que no haya participado, vamos a ver, vamos a cortar cabezas. Ingrid Galindo. Ingrid Galindo, ¿estás ahí, Ingrid? Para que nos ayudes a explicarnos la lectura. Ingrid. Ok, no está Ingrid. Antares Curiel, ¿nos podrías explicar qué se te quedó de esto? Ingrid. ¿Sí me escucho? Sí, ahora sí. Antares. ¿Ya me escucho? Sí, ahí te escuchas. Como comentaba, no sé si me escucho bien. Déjame pongo los audífonos. Te escuchas muy bajito. ¿Y ahora? Casi igual, pero a ver, adelante, tú dale. Bueno, si no, alguien más mientras. Bueno, está bien, no se preocupen, si no, no terminamos, no seguimos. Quería nomás como ver si de hecho habían entendido, pero bueno, ahora se los voy a explicar. Esta transformación se basa en 8 principios, ¿ok? Porque pues sí es muy fácil decir como, no, si necesitamos transformar los sistemas en que producimos, no, sí sé que transformar. Ajá, ¿qué transformamos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde? ¿Quién se va a hacer cargo? Ok, para eso la CEPAL, y perdónenme, aquí yo cometí el gran sacrilegio de no ponerles la cita. No, sí, aquí está, CEPAL 1999. Okay. Bueno, la CEPAL nos dice que la transformación productiva debe sustentarse en una incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico en el contexto de una mayor competitividad internacional con miras a lograr crecientes niveles de productividad. Es decir, necesitamos más infraestructura, más innovación, más tecnología para que un territorio, llámese municipio, estado, país, sea más productivo y por tanto más competitivo. Ahora, segundo, carácter... Bueno, a ver, ayúdenme a leer ustedes. Yo ya hablé mucho. Yo les explico, pero alguien que me ayude a leer, por favor. A ver, yo leo, pero ¿yo me escucho mejor? Sí. ¿Sí? A ver. Sí, te escuchas súper bien. Yo leo. Principios de la transformación.
2, carácter sistémico de la competitividad, red de las de vinculaciones entre la empresa y el sistema educativo, infraestructura tecnológica, energética y de transportes, relaciones entre empleados y empleadores, aparato institucional público y privado, sistema financiero. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Qué se entiende? Tú misma, tú misma. Bueno, se supone que para nosotros tener una competitividad grande necesitamos tener una infraestructura, bueno, aquí dice nuestra infraestructura tecnológica, debemos de saber cómo nos vamos a dar a conocer, nuestras relaciones entre los empleados y los empleadores, cómo los vamos a tratar, el carácter o la manera en que nosotros debemos de llevarnos, ¿no? Para que nuestra transformación sea eficiente. Ok. Muy bien, muchas gracias, Antares, por tu participación. ¿Sí te llamas Antares o...? Sí, me llamo Antares. Ok, gracias, Antares. Es que de repente aparecen así de que Moto G, Samsung, no sé, por eso ya mejor pregunto. Sí, en efecto, y aquí ya ven que el primer principio decía que lo que buscamos es la competitividad, ¿no? Esa es como que nuestra meta, pero esta competitividad debe ser sistémica, no nada más una sola empresa debe ser competitiva. Lo que nos dice el segundo principio es que para ser competitiva, una empresa debe mantener buenas relaciones al interior y con otros actores y con otros sectores. Es decir, que la empresa debe tener buenas relaciones con el banco, debe tener buenas relaciones con el gobierno, debe tener buenas relaciones con sus empleados, con sus clientes, para así aumentar, digamos, su carácter competitivo, ¿no? Ingrid, si quieres hacer el intento de hablar ahora sí. A ver si ya te escuchas, Ingrid. Todavía no se escucha, Ingrid. Demonios. Bueno, Janine, ¿te gustaría ayudarme a leer por aquí, Janine? Si es que estás por ahí. Sí, claro. Principios de la transformación. La transformación productiva no podría ser simplemente la resultante de crear un clima macroeconómico apropiado y estable, o de aplicar una política de precios correctos. Una gestión macroeconómica coherente y estable es fundamental, pero no suficiente. Habrá de combinarse con políticas sectoriales. Así es. ¿Qué nos puedes explicar de esto, Janine? Tú misma, ¿qué se te quedó? ¿Qué entendiste con esta lectura? Janine. Perdón. Bueno, yo entendí de que para que sea algo macroeconómico, tiene que hacerse de cierta manera una combinación de los diferentes sectores, no solamente de poner un sector algo, sino que sea en conjunto de los demás. Ok, correcto, gracias, Janine. Sí, en efecto, miren, y aquí sí quisiera discutir un poquito este tercer principio, ¿eh? Porque, fíjense, esto es de 1991, ojo, del 91. Justamente en esos entonces todavía se tenía muy marcada esta visión sectorial. Ahora ya estamos evolucionando, estamos avanzando hacia lo que se debe hacer, de hecho. Ahora se apuesta más por políticas regionales o territoriales, ¿vale? Ya no se apuesta tanto por los sectores, pero básicamente lo que nos decía CEPAL en ese entonces era que no podemos hablar nada más de desarrollar el sector de las telecomunicaciones, sin hablar también de Internet. No, o sea, bueno, pensando en que no podemos hablar de producir pantallas de televisión sin pensar en desarrollar también cámaras de video o sin desarrollar también programas de edición de video o sin pensar también en canales, o sea, sí, canales o compañías como Sky, como Easy, ¿no? A eso se refiere, o sea, que las políticas sectoriales deben contemplar como esos complementos, no nada más basarse en precios para ser competitivos, sino que de hecho debe apoyarse de otras industrias o de otros sectores, ¿vale? Eso es básicamente lo que nos quiere decir. Pero ahora, les digo, ahora ya no se apuesta por lo sectorial porque nos dimos cuenta de que apostar por lo sectorial deja de fuera muchas cosas importantes y de hecho a veces nos hace más mal que bien. Entonces ahora se apuesta por lo territorial, pero bueno, nada más como hacer esa aclaración, ¿vale? ¿Quién me ayuda con el cuarto? A ver, Fátima, por favor.
Fati, ¿estás por ahí? A ver, creo que ya se escucha. Sí, se escucha. Ah, ya soy Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Lo leo? Sí, por favor. Principios de la transformación. La superación del encapsulamiento sectorial se considera una de las claves de la transformación productiva. Es decir, la industrialización debe sobrepasar el estrecho marco sectorial en que se le ha abordado y lanzarse con las explotaciones de productos primarios y el área de servicios, a manera de integrar el sistema productivo y propender a la homogeneización progresiva de los niveles de productividad. ¿Qué se te queda con esto, Ingrid? ¿Qué entendemos con este cuarto principio? Ingrid, ¿nos podrás explicar el cuarto principio? Que debe superar todo lo ya transformado, debe de seguir como que innovándose. Básicamente el cuarto principio explica lo que les acabo de explicar en el anterior, ¿no? De que no nada más es sectorial en el sentido de que solo vamos a pensar en el sistema alimentario sin pensar en el sistema de agua, ¿no? O sea, porque obviamente para sembrar necesitas regar, ¿no? Entonces, obviamente no podemos pensar en producir alimentos sin pensar en de dónde va a salir el agua para regar. Básicamente a eso se refiere este cuarto principio. Salirnos, así como lo dice al principio, superar ese encapsulamiento sectorial, es decir, no pensar nada más en alimentos, sino pensar en que el alimento depende de la energía y del agua, ¿ok? A eso se refiere. Ahora sí, Fati, ¿ya nos puedes ayudar a leer el quinto? Fati. Esa es tu señal, Fati. Micrófono apagado, no te escucho. Ah, no, ya lo prendiste, pero no te escucho. Vaya. Demonios, no te escucho, Fati. Bueno, Iraí, ¿nos puedes ayudar a leer el quinto, por favor, Iraí? ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Principios de la transformación. La equidad y la transformación productiva se esfuerzan entre sí. El crecimiento sostenido apoyado en la competitividad es incompatible con la propagación de rezagos en relación con la equidad. Asimismo, estos rezagos no podrán corregirse sin crecimiento sostenido. Gracias, Iraí. Sí, coméntanos, explícanoslo. Ok, bueno, pues es que aquí habla de que son dos puntos importantes, la equidad y la transformación, ya que esto nos da el resultado de la competitividad. Y bueno, también habla como que la parte de los rezagos, ¿no? De la relación de equidad. Si no podemos corregir esa parte, no tendremos un crecimiento sostenido. Así es. Básicamente, gracias, Iraí. Básicamente lo que nos dice este quinto principio es lo que ya les decía, ¿no? De que América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta, porque tenemos brechas sociales, brechas económicas y brechas también ambientales, ¿no? Por ejemplo, brechas de género, brechas en el ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que nos dice este principio es que no podemos aspirar a ser competitivos sin antes garantizar la equidad. ¿Y a qué se refiere la equidad? No sé si ustedes han visto estas ilustraciones, estos dibujitos que ilustran la diferencia entre igualdad y equidad. Básicamente la diferencia, bueno, yo me acuerdo mucho de una ilustración que a mí me gustó mucho y se me quedó muy grabada. Hagan de cuenta que hay una barda y hay tres personas, una bajita, una mediana y una muy alta, ¿no? Entonces hagan de cuenta que a la persona alta le das una mesa, bueno, perdón, una caja y ya o sea, se suben en un escalón y ya alcanza a ver por arriba, ¿no? A la mediana le llega por aquí y a la bajita le sigue quedando hasta acá arriba la barda, ¿no? Eso en el supuesto de que a todos les das una sola caja. Eso es la igualdad, darles lo mismo a todos, darles parejo. Esa es la igualdad. Por otro lado, la equidad tiene que ver con darle a cada quien en función de sus necesidades. Es decir, que a la persona alta nada más le vas a dar una caja, porque con eso alcanza para ver por encima de la barda. A la persona mediana a lo mejor le vas a tener que dar 2 para que alcance a ver, y a la persona más bajita a lo mejor le vas a tener que dar hasta 3 cajas para que alcance a asomarse por encima, ¿no? Eso es la equidad, ¿no? Como que distribuir estratégicamente los recursos de manera que se satisfagan todas las necesidades. Entonces, eso es lo que nos dice el quinto principio, que no podemos aspirar a ser competitivos sin antes garantizar la equidad, porque si no,
ya desde ahí estamos incumpliendo la promesa de no dejar a nadie atrás, ¿vale? A eso vamos. Ahora, sexto principio, quien guste tomar la palabra, adelante. Open mic. Está chiquito. Yo. Adelante. Principios de la transformación. La integración latinoamericana y caribeña y la cooperación intrarregional contribuyen de manera vital al afianzamiento de la transformación productiva. Es decir, pues es como, ¿cómo podría hacer, cómo debería de ser una, o sea, de que te dice como, de que se debe de cooperar entre Latinoamérica y el Caribe para que afiancen, pues como una transformación que sea productiva, ¿no? Ajá. O sea, Sí, que realmente sirva, no, sí. no, pues no que no sirva. No, correcto. Muchas gracias, Jesús. Sí, en efecto. Todos aquí entendemos la diferencia entre inter e intra, ¿verdad? ¿Sí se entiende esa diferencia entre los prefijos? Inter es, o sea, digamos que cuando hablamos de algo, un proceso internacional, se refiere a entre países, o sea, entre México, Estados Unidos y Canadá. Intra se refiere a dentro de, es decir, el concepto de la cooperación intrarregional se refiere a la cooperación entre los países que están adentro de la región América Latina y el Caribe, ¿no? A eso se refiere. Y la integración, pues es como, o sea, la integración es el precedente de la cooperación. Es decir, la integración se refiere así como las piezas del rompecabezas, por eso les voy poniendo como que diagramas que de alguna manera ilustran el principio. Por eso les puse rompecabezas, ¿no? Integras las piezas de manera que produzcan un resultado pues, deseado, ¿no? Es decir, juntas las piezas del rompecabezas para plasmar una imagen, ¿no? Pero si te falta una pieza, uy, ya no funciona, ya no se ve bien, y necesitas que embonen bien las piezas para que se obtenga el resultado, ¿no? Entonces sí, necesitas reunir a los países y ponerlos de acuerdo para que cooperen. Y si todos están de acuerdo y en la misma sintonía y todos cooperan, pues se logra esta transformación productiva. Así es. ¿Alguien que lea y me explique el principio 7? A ver, yo. La formulación y la aplicación de estrategias y políticas económicas habrán de ocurrir en un contexto democrático, pluralista y participativo. En ese contexto democrático, la concertación estratégica, entendida como un conjunto de acuerdos explícitos e implícitos de largo alcance entre los principales actores de la sociedad civil y el Estado, debe adquirir una importancia decisiva. ¿Alguien me lo quiere explicar? Porque está muy largo y muy difícil. ¿Alguien que me ayude? Por eso yo lo relacioné con lo que había dicho de si realmente era de las promesas, ¿no? Si realmente sí se estaban cumpliendo. Pero yo creo que aquí te dice como de que realmente, bueno, no pasa eso de que se está cumpliendo porque no son buenas estrategias. O sea, no contemplan todo, sino que nada más, por decir como decía, solamente con una beca, pues ya creen que pues ya vas a dejar de ser pobre, ¿no? Pero pues no. Así es. Básicamente, gracias Jesús. Eso es lo que dice, ¿no? Que cuando nosotros queremos diseñar e implementar una estrategia o una política, para que este funcione, debe haber condiciones que generen o que permiten que funcione, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones? Al menos la CEPAL en este punto nos señala que estas condiciones deben ser la democracia, el pluralismo y la participación. Por democracia entendemos que todos los ciudadanos participan en la toma de decisiones, por pluralismo entendemos el reconocimiento y el respeto a las diferencias, y por participación, pues a que la gente se involucre y se apropie, ¿no? En ese contexto de la democracia, debe haber una concertación. ¿Y a qué se refiere la concertación? A que la gente se ponga de acuerdo a largo plazo, no nada más para un año, no nada más para un mes, sino que de hecho todo el mundo participe, todos se pongan de acuerdo y demás. Por eso les puse estos circulitos, ¿no? Porque la política, o sea, digamos que el programa o el proyecto que está puesto al centro debe estar subtendido en un contexto más amplio, ¿no? Por eso los circulitos. Y bueno, ya por último, el octavo principio. Es conveniente concentrar las acciones del Estado
en fortalecer una competitividad basada en la incorporación de progreso técnico, que esto se relaciona con el primer principio, si se acuerdan, y en la evolución hacia niveles razonables de equidad y de sustentabilidad ambiental. Es decir, que para ser competitivos, como ya les decía, necesitamos que todos jalen parejos, que los beneficios y las responsabilidades, ambas dos, se distribuyan de manera equitativa entre los miembros y además que este progreso técnico no vaya peleado con la sustentabilidad ambiental. De esta manera podremos ser competitivos. ¡Hurra! Ok, ahora, ¿cómo aplicamos esta transformación productiva en los sistemas alimentarios? Ya ven que a mí me encantan los sistemas alimentarios. Seguramente otro ponente les podría hablar de cómo esto se aplica en el tratamiento de aguas residuales, de cómo esto se aplica en energías renovables, pero como trajeron al Ecoloco, el Ecoloco les va a hablar de sistemas alimentarios, lo siento, pero espero que les guste. Ahora, ¿se acuerdan de qué eran los sistemas alimentarios, verdad? Lo vimos la sesión pasada. ¿Se acuerdan que hablábamos de tipos de sistemas y veíamos que existen sistemas naturales, ¿se acuerdan de los otros dos? Sistemas naturales, había 3, ¿se acuerdan? ¿Artificiales? Sociales. Exacto, ya me dijeron los otros dos, muchas gracias. Sistemas naturales, sistemas sociales y sistemas artificiales, que si se acuerdan, el artificial retomaba elementos de los dos anteriores, ya sea por separado o en conjunto, o se inventaban nuevos elementos, ¿no? En efecto. Ya no voy a volver a repetir todo eso porque si no nos atrasamos más, pero bueno, en efecto, este es como un diagrama muy sencillo de un sistema alimentario que integra elementos naturales y sociales y al centro se encuentran estos como elementos nucleares que son la producción, la agregación, perdón, la agregación, el procesamiento, la distribución y y el consumo. ¿Se acuerdan que vimos estos procesos en la sesión pasada? ¿Se acuerdan que pusimos un diagrama que ustedes anotaron y que les expliqué un poquito en qué consistía cada uno? ¿Se acuerdan? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿esto cómo se distribuye entre los sistemas sociales, ambientales y económicos? Porque acuérdense que esos son los 3 pilares fundamentales del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven en términos económicos? Ya ven que al principio, bueno, como que en la primera sección hablaba de esto de la ley de oferta y la demanda. Así se ve como que en esta balanza, ¿no? Que del lado de la oferta tenemos los sistemas naturales como la base de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque en la tierra sembramos, en la tierra se almacenan los nutrientes, la tierra es trabajada por los productores, quienes siembran y quienes cosechan, quienes a su vez en los mercados comercializan su cosecha, ¿no? Sus productos, los alimentos, pueden hacer uso de tecnología de riego, pueden utilizar una plataforma de comercio electrónico para anunciar y para vender sus productos, se puede aplicar investigación científica para la investigación y desarrollo en los sistemas productivos, es decir, que se puede mejorar genéticamente una variante, una especie, se puede aumentar la diversidad genética, etcétera, etcétera, ¿no? Y a su vez, estos sistemas productivos se ven afectados por un contexto sociocultural que tiene que ver sobre todo con la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, en los alimentos que son culturalmente aceptables por una población. Y del lado de la demanda, por otra parte, está el subsistema demográfico, es decir, la población, ¿no? Porque la población es la que come y por lo tanto la que compra. Entonces, cuando hablamos de población, en el contexto de los sistemas alimentarios, hablamos de consumidores, porque ellos son los que adquieren y consumen finalmente el producto, que son los alimentos, que se rigen a su vez por con una serie de ideologías, ¿no? Es decir, personas que les gustan los dulces, personas que les gusta lo salado, lo ácido, que prefieren lo natural, que son veganos, ¿no? O sea, a esto me refiero como con sistemas de valores, ¿no? Con ideologías. Y en el centro se encuentra el ámbito geográfico, es decir, dónde producimos, a qué escala, usando qué sistemas y dependiente o en planicie, pues utilizamos agua tanto para producir como para consumir. La energía también está al centro. ¿Por qué? Porque se utiliza tanto para producción como para distribución, para conservación, procesamiento, etcétera, etcétera. En fin, aquí vemos como todos estos como componentes muy generales y muy amplios del sistema alimentario, ¿no? Ya voy a irme muy rápido con esto porque lo mencioné un poquito en la sesión pasada, que los sistemas alimentarios es como el grande
que tiene como que sus pedacitos. Y estos pedacitos del sistema alimentario son el subsistema de manejo de residuos, es decir, qué pasa con los desperdicios de los alimentos, qué pasa con las cáscaras, ¿no? Los huesitos, cómo se distribuyen estos alimentos, cómo suministramos los insumos, es decir, los fertilizantes, los pesticidas o las herramientas mecánicas como palas y demás, y los sistemas agrícolas y pecuarios, es decir, pues las hortalizas y los productos de origen animal, ¿no? También el sistema alimentario a su vez interactúa con otros sistemas más grandes. Bueno, no más grandes, del mismo tamaño, pero que son el sistema energético, porque ya les decía, no necesitamos electricidad en el campo, el sistema financiero también para obtener el capital para producir, necesitamos ecosistemas, porque si no es en un ecosistema, ¿dónde producimos entonces? Y el sistema de salud, ¿no? Para que pues, nos aseguremos de que lo que comemos, lo que ingerimos, de hecho nos nutra, ¿no? Y esto nos lleva a reconocer la interdependencia y la interconexión entre los subsistemas y entre los otros diferentes sistemas que se relacionan de alguna manera con el sistema alimentario, ¿no? Me voy a seguir rápido. Sobre la discusión de si los sistemas alimentarios que vemos son sostenibles o no. Por definición, un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas, de tal forma que no se pongan en riesgo las bases ni económicas, ni sociales, ni ambientales de las próximas generaciones. La sesión pasada les explicaba qué es la seguridad alimentaria y nutricional, espero que la recuerden. Tiene que ver con el acceso, la distribución y la calidad, ¿no? Esa es seguridad alimentaria. Entonces, pues vemos que en estas esferitas del desarrollo sostenible, así es como se refleja el sistema alimentario, ¿no? En la parte económica tiene que ver con las ganancias, con los trabajos, con los impuestos y con la oferta y la producción de alimentos, ¿no? En la parte social vemos el valor agregado, la distribución de los productos, cómo se involucran los pueblos indígenas, ya lo que les decía también de los alimentos culturalmente aceptables, por ejemplo, de que en India no se come res. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo McDonald's tiene sus sucursales en India, no vende hamburguesas de res porque sabe que los van a linchar vivos, ¿no? Entonces ahí obviamente tienen que adaptar su producto en India, ¿no? Y así. Y en la esfera ambiental, pues vemos que también hay que tomar en cuenta la huella hídrica, la huella ecológica de la producción de alimentos, la pérdida de biodiversidad, que bueno, es algo crucial. Y aquí vemos unos datos, ¿no? En la Carta de la Tierra nos decían que los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. No me acuerdo si se los dije la sesión pasada, según yo sí, que les decía que aproximadamente el 70 y tantos por ciento, como el 76 me parece por ciento, de los alimentos que se producen a nivel mundial son 4 especies: arroz, papa, trigo, arroz, papa, trigo, y no me acuerdo si la cuarta, no creo que no era el maíz, pero bueno, el punto es que solo 4 especies son el 76% del volumen de alimentos que se producen a nivel mundial. Entonces, imagínense cuánta diversidad y riqueza de especies se están perdiendo porque la gente ignora los quelites, o la gente ignora los quintoniles, o el huitlacoche, y nada más se come pues como que los principales cultivos, ¿no? Pura papa y arroz y frijoles, y ya, ¿no? Pero nada más. Entonces, obviamente por eso se pierde la biodiversidad y también se agota la calidad del suelo, porque, bueno, no sé si ya lo habíamos comentado aquí, pero existen los monocultivos y los policultivos. Los monocultivos son grandes y extensas plantaciones de una sola especie, como puede ser el aguacate, pensemos, pero obviamente imagínense si solo siembras aguacate en un año y nada más, pues el aguacate digamos que absorbe nutrientes específicos del suelo, tampoco los absorbe todos, pero obviamente si solo siembras aguacate en un año, pues esos nutrientes específicos que absorbe el aguacate se van a acabar del suelo. Entonces, para cuando vuelvas a meter tu segunda rotación de aguacate, pues ya no van a crecer porque ya te acabaste los nutrientes específicos del aguacate. Entonces, también eso implica una degradación ambiental, ¿no? Lo que ya les decía de las especies en peligro de extinción, en promedio alrededor del 25% de las especies de grupos
de animales y plantas están amenazadas, lo cual hace pensar que alrededor de 1 millón de especies ya están en peligro de extinción, muchas apenas en decenios. Es decir, que nada más en 20 años una especie que antes estaba súper chill, ahora se está extinguiendo, ¿no? Y esto es del 2019, o sea, reciente. Aquí es una gráfica para que se entienda un poquito más. Aquí podemos ver que las especies que están en verde son las que están como bien, fuera de, o sea, que no tienen de qué preocuparse. Y entre más nos acercamos al rojo, nos damos cuenta de que están pues, más amenazadas, ¿no? Hasta abajo podemos ver, por ejemplo, a los anfibios, ¿no? Es decir, como ranas y salamandras, que pues sí son como que muy frágiles, ¿no? O sea, cualquier cambio en la temperatura los enferma y los mata. Entonces, obviamente, con el calentamiento global, pues vemos cada vez más especies de anfibios en peligro de extinción, ¿no? Obviamente hay otras más tolerantes, como los mamíferos, pues que les gusta el calorcito, entonces están muy bien, pero no tan bien, porque, por ejemplo, el oso polar es un mamífero, pero al acabarse el hábitat del oso polar, pues se empieza a extinguir el oso, ¿no? Y bueno, seguimos avanzando. No me acuerdo si llegamos hasta acá en la presentación pasada, pero me parece súper interesante, chéquense nada más. Estas son cifras, bueno, la gráfica, o sea, como tal el dibujito, la hizo el equipo de diseño del diario The Guardian, con base en una investigación científica que pues no hizo dibujitos tan bonitos, pero lo explica. Y este estudio nos dice que de toda la biomasa, es decir, todos los seres vivos de la Tierra que son mamíferos, el 96% de todos ellos solo son ganado y humanos, nada más. Y el 4% restante es fauna silvestre. O sea, ¿se dan cuenta nada más de las proporciones de cuánto ganado hay en el mundo en comparación con otros animalitos que no son ganado? Y dense cuenta que incluso hay casi el doble de ganado que de humanos. O sea, boom, big deal, ¿no? Y en cuanto a aves, dense cuenta que el 70% de las aves del mundo son gallinas, guajolotes, codornices, aves que se consumen, ¿no? Y solamente el 30% restante son aves silvestres como búhos, lechuzas, águilas, halcones, etcétera, ¿no? O sea, dense cuenta de la influencia del ser humano sobre los ecosistemas, ¿no? Otro grande problema que provocan los sistemas alimentarios son los cambios de uso de suelo. Y nos dicen que en los últimos 50 años, el mayor impulsor de la pérdida de hábitat ha sido la conversión de ecosistemas naturales a la producción de hortalizas o para el pastoreo. Déjenme decirles que aquí en la Ciudad de México es una situación que tiene bien estudiada la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, pues es decir, como la Profepa local. Y la PAOT ha identificado que en el suelo de conservación este es un proceso muy grave. No sé si ustedes saben, pero el territorio de la Ciudad de México completito está dividido en dos partes, en suelo urbano y en suelo de conservación. El suelo de conservación ocupa más o menos el 58% del territorio de la Ciudad de México. ¿Qué es el suelo de conservación? En teoría, es la región que todavía alberga los ecosistemas naturales en su estado original o menos perturbado, contra el suelo urbano, que pues obviamente ya es la ciudad como tal. Y pues obviamente esto sorprende, ¿no? Dices, no manches, más de la mitad de la Ciudad de México es suelo de conservación. ¿Dónde, no? O sea, nosotros vemos pura ciudad, pero no, pues miren, la mitad de la ciudad en teoría es suelo de conservación. Y en la Ciudad de México lo que pasa es que ahí donde tenemos bosque de oyamel, lo que pasa, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pero se deforesta el bosque de oyamel. ¿Para qué? Para que se instalen nuevos asentamientos humanos o para aprovechar de manera ilegal los recursos maderables, o sea, la madera. Y esas son las dos actividades principales, ¿no? Y para la agricultura y para el pastoreo. ¿Pero qué creen? Que nada más se practica la agricultura o el pastoreo por un ratito y ya que se abandona, se queda ahí. O sea, digamos que se queda pues ahí pues abandonado el predio y al rato llega una casita y se instala porque pues no es de nadie. Pero antes había un bosque, pero pues ahora son asentamientos humanos irregulares, ¿no? Esto es un problema muy grave que ocurre pues en todos lados. Aquí vemos otra gráfica también como muy ilustrativa. Esta barra de hasta arriba es como toda la superficie terrestre del planeta, de la cual el 71% es habitable, porque el resto son glaciares o terrenos baldíos como que en los cuales no nos podemos establecer. De este 71% de tierra que de hecho podemos habitar, la mitad es para producir alimentos nada más. El 37% son bosques
el 12% son como pastizales, 1% es agua y el 1% es urbano. De esa mitad de suelo que es cultivable, pues la mayor parte es para animales y ese cachito, ese 22% restante es para hortalizas. Entonces nos damos cuenta de que esa tierra que se destina a la producción de alimentos, la mayoría, o sea, 3/4, se ocupa para animales. Y obviamente el hecho de que produzcamos tantos animales implica que debemos invertir más energía eléctrica, más agua y más espacio. Entonces, por eso es que tanto se promueven las dietas basadas en plantas, porque disminuye muchísimo la huella ecológica. Chicos, aclárenme, por favor, ¿tienen clase ahorita? ¿Ya se tienen que ir? Porque ya son las 5. Ya casi acabo, ya me faltan 10 minutos, pero quiero saber cómo vamos de tiempo. Si les urge irse, ok. Alguien que me diga, por favor. Pues nos aguantamos, todavía no Sí. empiezan las clases así. Ok, bueno, me apuro, 10 minutos termino, ¿vale? Ahora, Sí, no se preocupe. gracias, Isaac. Entonces, tenemos muchos problemas, ¿no? Ya vimos que hay problemas everywhere, donde avientes una piedra hay un problema. Cambios de uso de suelo, pérdida de especies, contaminación, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los sistemas alimentarios, por favor, al fin sean sostenibles? Pues esta unidad, o bueno, esta presentación en general se llama estrategias, ¿no? ¿Qué es una estrategia en un contexto de desarrollo sostenible? Pues básicamente tiene que ver con un conjunto coordinado de procesos, ¿se acuerdan? Participativos y de mejora continua, lo venimos viendo desde el inicio, de análisis, debate, fortalecimiento de capacidades, planeación, lo que nos decían ustedes también al principio, planeación, e inversión que integra los objetivos económicos, sociales y ambientales de la gente, de la sociedad, buscando alcanzar trade-offs donde aparentemente no eran posibles. ¿Se acuerdan? Ya les había comentado que era un trade-off, que básicamente un trade-off es la posibilidad de seguir generando beneficios sin que nos cueste tanto, ¿vale? Y en el largo plazo, obviamente, buscando esta continuidad en el tiempo. Ahora, para que nuestra estrategia sea de hecho sostenible, debe integrar un enfoque multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Ya nos lo decía Jesús, ya lo veíamos en los diagramas de allá arriba, ¿no? Del contexto y no sé qué tanto. Bueno, este enfoque de multidimensionalidad plantea estas como que características muy generales, ¿no? Que primero se debe abordar de esta manera tanto los problemas como las soluciones. Es decir, que no podemos hacer únicamente análisis unicausales, es decir, no podemos tener un pensamiento lineal de que A causa B y tan, nada más. No, sino que tenemos que adoptar este pensamiento sistémico que tanto les he venido insistiendo para ver que hay un contexto que influye de manera compleja en los resultados, ¿no? Y de la misma manera nuestras soluciones tienen que estar enfocadas en atender esa complejidad y en que se satisfagan todas las vertientes de la crisis. Se debe romper la fragmentación en todos lados, la fragmentación en una dependencia, la fragmentación dentro y entre los sectores y la fragmentación de los territorios. Y cuando me refiero a la fragmentación territorial, me refiero en un ámbito sí geográfico, pero también social y también cultural, porque pues creo que ahora estamos muy acostumbrados, fíjense, apenas un amigo que venía de otro país me decía, tú vienes a la Ciudad de México y aquí es muy fácil encontrar comida china, comida tailandesa, comida gringa, comida italiana, ¿no? O sea, ves realmente un cruce intercultural, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, no están conviviendo de manera sana, sino que están conviviendo de una manera depredadora, ¿no? En el sentido de que estamos tan globalizados que vamos perdiendo la identidad cultural. Entonces, eso tiene que ver como la fragmentación cultural de un territorio, ¿no? Que al tener tantas rebanadas de diferentes sabores, terminamos teniendo pues un pastel muy desagradable, ¿no? Identificar y gestionar esos trade-offs, lo que les decía, ¿no? Queremos buscar un beneficio a largo plazo, pero a lo mejor garantizar ese beneficio a largo plazo nos cuesta muy caro ahorita y pues tampoco es la idea, ¿no? Entonces hay que saber manejar esas situaciones y saber maximizar las sinergias. Algunos enfoques que se deben tener en cuenta para que sea multidimensional. Por supuesto, nuestra estrategia debe contemplar un enfoque de género, de equidad de género.
debe tener un enfoque territorial, es decir, lo que les decía hace rato, no nada más sectorial de que, ay, sí, voy a enfocar un programa en alimentos y ya, sino adoptar un enfoque territorial. ¿Qué quiere decir esto? Voy a implementar un programa no en el sector alimenticio, sino que voy a implementar un programa en la Ciudad de México que vaya enfocada a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, no nada más tiene que ver con alimentos, tiene que ver con agua, tiene que ver con transporte, tiene que ver con educación alimentaria, en fin, muchas políticas que influyen en un solo territorio, ¿no? Eso es lo que se tiene que adoptar. Enfoque intergeneracional, es decir, que no nada más adultos mayores, para que no se les abandone, ¿no? Sino también trabajar con los adultos jóvenes para que no los abandonen a los mayores, ¿no? Por ejemplo, enfoque intercultural, lo que les decía, la Ciudad de México, pues ya ven que se vende mucho como la capital cultural de la región, del continente, ¿no? Entonces, saber reconocer estas como traslapes de diferentes culturas. Y por último, la justicia ambiental, es decir, que pues el beneficio económico no vaya a expensas de la conservación del medio ambiente. Enfoque de Agenda 2030, creo que esto requiere más tiempo, así que no me voy a detener aquí. Pero bueno, básicamente hay que implementar una visión de ODS en estas estrategias, no como una lista del súper, ojo, esta sí quiero que es una moraleja. La Agenda 2030 no es una lista del supermercado que, a ver, fin de la pobreza, check. Hambre cero, check. Salud y bienestar, check. Sino que hay que saber contextualizar la Agenda 2030 a las prioridades nacionales, ¿ok? Eso a grandes rasgos. Estas son como que algunas áreas donde se puede incidir para hacer más sostenible el sistema alimentario, tales como diversificar tu producción, es decir, que no tengas un monocultivo de aguacates nada más, porque déjenme decirles que el bosque de la primavera, una de las principales amenazas que enfrenta son los monocultivos de aguacate. ¿Pero por qué? Porque el aguacate tiene una gran demanda en el mercado y se le da prioridad a eso. Entonces, no nada más produzcas aguacate. Mete una milpa intercalada de árboles frutales donde tengas varios productos y no nada más vayas al mercado y tengas un puesto de 1000 aguacates, sino que tengas aguacates y cebollas y chiles y jitomates, bla. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y ya para cerrar, quisiera hablarles rapidísimamente de las redes alimentarias alternativas como una estrategia de sostenibilidad en el marco de los sistemas alimentarios. ¿Por qué? Las redes alimentarias alternativas se plantean como una estrategia de sostenibilidad porque promueven muchas ventajas, muchas. Aquí se las traté de resumir a muy grandes rasgos. Algunas de las cosas que promueven son circuitos de comercialización cortos, es decir, que la cadena de distribución no sea larga, sino que sea cortísima. Es decir, que se busque en la medida de lo posible el escenario ideal donde se vende directamente del productor al consumidor. Y para eso obviamente hay que generar puntos de venta y canales de distribución para que llegue directamente de la chinampa a tu mesa, ¿no? Que este consumo y la producción sean locales, que no tengas que ir al Walmart a comprar tu lechuga gringa, ¿no? Que sea libre de intermediarios y obviamente tener transparencia y acceso a la información de quién produjo tu lechuga, con qué técnica, si utilizó un pesticida, si utilizó un fertilizante, si está limpia tu lechuga, si es transgénica o es criollo tu maíz, y sobre todo también que tú puedas llegar a conocer al productor, ¿no? Que tú llegues y conozcas a don Luis, que conozcas a don Paco, que sepas dónde tienen su finca, dónde tienen su chinampa, dónde tienen su granja. También esto nos puede llevar a ejercer nuestros derechos como consumidor. ¿Cuáles son los derechos del consumidor? Ustedes los pueden consultar en internet, hay una lista. La Profeco los promueve, los buscan a medida de lo posible que se cumplan. Tienen que ver con el acceso a la información, por ejemplo, y el acceso a alimentos sanos, los alimentos frescos, ¿no? Por ejemplo, apenas platicaba el fin de semana con unos amigos veterinarios que decían, no, o sea, es que no puedes comer mariscos en la Ciudad de México porque no tienes idea del tiempo que llevan congelados para llegar de Baja California a la Ciudad de México, ¿no? O sea, se congelaron, entonces te estás comiendo un pescado de hace 2 meses, que ya no está tan rico ni es tan sano, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente, entre recién cosechado, pues mejor para ti, ¿no? En fin, las redes alternativas, quisiera tener más tiempo de hablarles de ellas, son una estrategia y una alternativa maravillosa realmente.
bueno, ¿por qué decimos que son alternativas? ¿Por qué no solo redes alimentarias y ya? Son alternativas porque primero que nada buscan acortar las cadenas de distribución y porque además buscan promover nuevas agendas y nuevos enfoques como la agroecología, que también quisiera hablarles más a detalle de la agroecología. Ese es como el amor de mi vida, la agroecología. Pero bueno, ojalá que después podamos hablar más a detalle de eso. Y bueno, por eso las redes alimentarias son tan mágicas y tan maravillosas. Esta pregunta se las hacía en la sesión pasada. Ojalá que hayan encontrado una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es tu papel en el sistema alimentario local, regional, nacional, internacional? Creo que todos jugamos un papel, todos nos insertamos en alguna de estas esferas. Ustedes como futuros ingenieros logísticos pueden intervenir en todo el sistema si así lo desean. O sea, realmente hay mucho que hacer, mucho que intervenir. Y pues bueno, aquí ahora les agregué esta otra, ¿no? De cómo puedes participar en las redes alimentarias alternativas. Aquí podemos ver como que algunos beneficios, dónde se ubican, ¿no? Los invito de verdad a que investiguen más por su cuenta acerca de estas redes. La CONAVI ahorita está haciendo un trabajo fuerte por impulsarlas. Tiene de hecho un directorio de redes alternativas. No, está sensacional, ¿no? Y bueno, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, algo que quieran decir antes de irnos, rapidísimo porque pues ya me pasé 10 minutos de su tiempo, no quisiera quitarles mucho más. Jesús, adelante. No, pues yo en realidad no es ninguna pregunta, yo solamente quiero agradecer pues, por brindarnos de su tiempo y porque realmente todas estas conferencias, con esta de la 3, pues han sido muy buenas en lo particular para mí y realmente sí se ve como su interés y sobre todo en que realmente sí, o sea, en que nosotros entendamos que muchos temas a veces en lo particular no son tan conocidos por nosotros, pues porque no es nuestro campo, pero eso no importa porque de todas maneras realmente sí nos atañe, ¿no? Y nada más era eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jesús. Gracias por tus palabras. A mí también me llegan aquí, pues me sirven de mucho como buena retroalimentación. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más? Gracias, Isaac. ¿Alguien más? Guadalupe, gracias también por tu corazoncito. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿Comentarios? No hay preguntas, no hay comentarios. Ok. Bueno, entonces, antes de irnos, quisiera extenderles 2 invitaciones. La primera, el día de mañana a las 9 a.m. me invitaron a participar como ponente en un seminario internacional por parte de la Universidad Nacional del Centro de Perú, con la Facultad de Trabajo Social. Voy a impartir una ponencia que tiene que ver con medio ambiente y desarrollo sostenible. Va a ser una ponencia de 40 minutos aproximadamente, así que de verdad espero que nos puedan acompañar. Aquí, bueno, ustedes pueden buscar pues ya saben, en mi página de Facebook ya la compartí, de todos modos aquí se las pongo abajo, ahorita se las enseño, para que si les interesa, se unan. Igual se va a abrir el Zoom, no va a ser nada más en Facebook, se va a transmitir en Facebook, pero pueden entrar a la sesión de Zoom también por si así lo quieren. Me gustaría mucho verlos por ahí mañana, 9 a.m. Y por último también, del 13 al 16 de julio voy a participar como tallerista, bueno, digamos, con la Universidad Autónoma del Estado de México a través de su Centro de Estudios y de Investigación en Desarrollo Sostenible. Me invitaron a dar un taller. Este taller va a ser sobre agroecología y restauración ecológica como soluciones basadas en la naturaleza. Va a ser un taller, bueno, va a ser toda la semana del 12 al 16. Conmigo nada más va a ser del 13 al 16. Van a ser 4 días, 4 sesiones de 2 horas y media. Pues va a estar muy bonito. Agroecología, restauración ecológica, soluciones basadas en la naturaleza. Son como mis temas favoritos en la vida. De verdad los amo, los adoro. Así que de verdad espero que puedan participar en este taller. Obviamente va con un certificado de participación con validez curricular. Así que pues vale mucho la pena, va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. No voy a ser el único tallerista, va a haber otros más. Doctores investigadores de la UAMX, hablando de temas de conservación de la biodiversidad también. En fin, va a estar bárbaro, ¿no? Así que ojalá de verdad que nos puedan acompañar en la conferencia de mañana y en el taller de julio.
Aquí les dejo también la información por si a alguien le interesa. Me dará mucho gusto verlos por allá. Y pues nada, esta es mi información de contacto. Pues mi nombre, soy estudiante de Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas. Soy coordinador nacional del Frente de Juventudes Líderes por la Agenda 2030 y presidente de la Red de Alimentos Agroecológicos Sostenibles. Ahí están las redes sociales mías personales, del proyecto en Xochimilco que tenemos, que es de la chinampería, de la agroecología, restauración ecológica, que es como mi alma y mi corazón depositados y materializados en un proyecto, así que ojalá que lo puedan buscar y conocer después. Y el del Frente de Juventudes es un proyecto mucho más amplio que opera a nivel nacional. Tenemos ya varias universidades, varias organizaciones, tenemos por ahí doctores investigadores, en temas de educación, de equidad de género, energía, agua, residuos, ciudades, biodiversidad. Es una cosa también, un mega monstruo de proyecto. Nos está yendo muy bien. Vamos a participar en la revisión del tercer Informe Nacional Voluntario de México ante el Foro Político de Alto Nivel. En fin, tenemos muchos proyectos en puerta muy grandes, muy padres para ustedes. Ojalá que se puedan acercar. Les va a gustar mucho, se los prometo. Y pues ya, eso sería todo por mi parte. Son libres. Alex, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? Profe. Alex. Sí. Aquí estoy. ¿Sí me escuchas? Sí, ya. Ok, sí se escucha bien. Es que yo sí tengo clase, entonces tuve que empezar mi otra clase y ya me están ahí hablando. No te preocupes. Jonathan, pues al contrario, agradecerte, como dice Jesús. ¿Sí se escucha bien? Sí, o sea, se escucha mucho ruido de fondo, pero te escucho bien a ti. Espérame, déjame decirles que... aplicación de las buenas prácticas de manejo y minimización de los residuos sólidos a partir del desarrollo de proyectos de investigación. Bueno, por ahí una chica quería hablar mientras también, no sé, escuché una voz de mujer. Quien haya sido, quiere hablar mientras, en lo que Alex termina. Ya les pedí que, es que me pusieron allá un audio, entonces. No, pues agradecerte, Jonathan. Como dice Jesús, gracias por el interés y por hacer esto tan dinámico y en términos lo más fácil posible para ellos, ¿no? Sobre todo que a pesar de no ser su campo, pues realmente han mostrado demasiado interés, ¿no? Entonces, nos falta la última, pues con eso estaríamos cerrando y pues espero que estén tan participativos como hoy, ¿no? Ojalá, ojalá. Chicos, me gustó, me dio mucho gusto verlos que ahora sí participaron. Qué increíble. Ojalá, como dice su profesor, ojalá que así se mantenga para las próximas. Así que bueno, pues muchas gracias también por su participación tan activa, tan valiosa. Ya espero con ansias verlos en la próxima sesión. Quedo atento a que me confirmes la fecha, Alex, con mucho gusto. Sí, yo creo que va a ser la que fijamos, pero lo vemos, ¿no? Vale. Muy bien. Pues algo más, chicos, si no ya para que se vayan a comer. Ya nos despedimos. ¿Ya? Vale. Pues gracias, sí. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bonita tarde. Gracias, hasta luego. Bonita tarde, bye. Gracias, bye. Bye. Bonita tarde. Gracias, hasta luego.